Ajá, ¿es masculino o femenino, por favor? Masculino. Masculino, muy bien. Miren, hay una situación y hemos estado retrasando un poco con la hermanita Gina, ¿verdad? Georgina, no sé si está con nosotros. Hay una situación con ella. Queríamos checar, fíjense, es algo interesante. Hagan de cuenta, el día en que nacimos y si el día que alguien falleció. ¿Qué tiene que ver eso? ¿No? Tiene que ver, por ejemplo, hagan de cuenta, si nació, un ejemplo, nació el 30 de diciembre de 1979 y muere el día 14 de marzo de no, ya no sé el serio de 2058, por ejemplo, ¿no? Murió. ¿Qué podemos hacer? Sacar el tonal cuando nació, sacar el tonal cuando murió. Inclusive si pudiéramos tener la hora. Eso nos va a servir. Eso yo no lo sabía, ¿no? Que apenas en el mes de marzo, no, de septiembre, la Xochimaco, me platicaba un abuelito y le estábamos haciendo a un abuelito que sucedió eso. Entonces, cuando muere, dice él, cuando dejas este mundo, posiblemente en el siguiente renacer, en el siguiente encarnación, ese va a ser su tonal. Ahí sí. Y también me estaba enseñando lo otro que les decía, ¿no? Si yo soy Ocelot, en mi siguiente vida va a ser Cuautli. Entonces me enseñaba esas dos cosas, pero hay algo. Dice, en ese momento en que partió, a partir de eso podemos trabajar una energía. ¿Cómo? Encomendarle a la energía en que murió. Hagan de cuenta que murió en un tonali malinali, ¿no? Le pedimos Malinali que lo guíe en su camino. Y que Malinali, el tonali de Malinali en ese día, ¿sí? Un ejemplo, pudiéramos nosotros conectarnos con Malinali y decirle, pues, ¿cómo sigue mi familiar? ¿Cómo está? No, es algo interesante, pero bueno, eso lo veríamos más adelante. Muy bien, hermanitos, pues déjenme compartirles el formatito. Por aquí a lo mejor nos mandan un comentario. Buenas noches, sí, hermanito Katsin. Muy buenas noches, bienvenido. Vamos a compartirles los formatitos. Esto, en el grupo creo que algunos se integraron después y eso pasó, ¿no? También, la mera verdad, no pude compartirles antes, pero más sin embargo ya lo tenemos aquí. Aquí vamos a correlacionar, decíamos, miren, estos son los Tlalpili, que en la clase que veíamos de los años, Tlalpili Tochli, Tlalpili Aca, Tlalpili Tecpatl y Tlalpili Cali. El atado de años, decíamos, aquí tenemos nosotros 13 años, Tochli, 13 años de Carrizo, 13 años de Tecpatl y 13 años de Cali. Por todo, son 52 años, que equivale a un ciclo, una ancianidad, ¿no? Muy bien, vamos a buscar el año, es de 1954. 64, Temastiani, disculpe. ¿Es 64? Muy bien. Entonces corrijan ahí, Sí, hermanitos, hermanitas. 1964, 64. Cali. Eh, ajá, entonces donde dice Tlalpili, Cali, Tlalpili, Cali, ¿no? Muy bien, tenemos el Tlalpili, Cali. Tecpal, Ahora, ¿verdad, maestro? déjeme ver, sí, sería Tecpat. No cambia, ¿por qué? Porque pues está en diciembre, ¿no? Donde a veces nos confundimos si fuera en enero, fuera 1 de enero, no sería, bueno, en el calendario gregoriano sería 1965, pero en el calendario anahuaca seguiría siendo 4 Tecpat. Recuerden que para nosotros el año nuevo es, para los años Tecpat, el 11 de marzo, y para los años Tochli, Acat y Cali, el 12 de marzo. Entonces,
Es Nahui Tecpat, Shiwit, póngale Shiwit. Sea año. Esta persona, su año es 4 Nahui Tecpat. 4 cuchillos de pedernal. ¿Sí? Ahí está. Ahora, vamos. Ya tenemos el año. Vamos a buscarle su regente del año, su acompañante, que también lo podemos nombrar de esa manera. Nos vamos en el Salpilitochli, no en el Salpiliacas, tampoco. Lo buscaríamos en el Salpilicali. ¿Se acuerdan qué año es? Es Nahui. Aquí está, miren. Nahui Tecpa. Aquí sí o sí tenemos que aprendernos los números, ¿no? ¿Quién es su regente? Centeot. Póngale ahí regente. Centeot. ¿Sí? Centeot. ¿Qué quiere decir Centeot? El sustento. ¿No? El sustento espiritual, sustento emocional, el alimento que damos, ¿no? Recuerden que es muy integral. Si ustedes gustan, estos son 2 formatitos. Si ya los tienen impresos, por aquí póngale formato 1 y lo pueden nombrar conversión de año gregoriano a año anahuaca. Y aquí le completan, aquí se borró, miren, debería de tener 2025. Perdón, 1925 aquí. No tiene. Le agregan, por favor. ¿Sí? Bueno. Y este podemos ponerle el formato A1 y formato B2. Podríamos ponerle o formato 1, 2. Estos van juntos, son 2 formatitos. Son 4 atados de años, miren. Tlalpili quiere decir atado. ¿Sí? Muy bien. Tenemos la hora en que nació. Vamos a checar que él es del mediodía. Pues no habría tanto problema, ¿verdad? Porque inicia un día anterior y termina al día siguiente y está dentro del rango, ¿verdad? Vamos a buscar el siguiente formato en los años. ¿De qué año es? Tec, ¿verdad? Busquemos. Dice Tochli Shiwit. No. Akat Shiwit tampoco. Shiwit quiere decir año. Shiwit. Aquí pónganle año. Aquí lo que vimos la clase el día domingo, ¿no? La charla Nautet, que sería cuarto de hora, y Mantli, hora. Es la hora. Aquí está Tecpat, miren. Este es todavía de Acas, este es de Tecpat. Dijimos, vamos a buscar a las 12 del mediodía. Miren, recuerden que los años Tecpat, como ahorita estuvimos ahorita, inicia a las 6:45 de la tarde. Entonces, como inicia a las 6:45 de la tarde, entonces aquí es las 6, ¿no? Las 16:45, por aquí medianoche, todo esto es de noche. En el siguiente formato, si es de día, miren, aquí es las 6 de la mañana. Dijimos, dice a las 12, buscamos a las 12. Macuilxochitl. Ajá. Suimantli sería, hermanitos, Macuil Xochitl, ¿verdad? O sea, la hora en que nació lo recibió Macuil Xochitl. Póngale ahí, Imantli, la hora es Macuil Xochitl. ¿Sí? Y el poder que le dan, poder, energía que vibra en sus seres, la creatividad. La creatividad. Su cuarto de hora también es Tecpat, ¿no? Tecpat. Nautet. Tecpat. ¿Qué es Nautet? Cuarto de hora. ¿Sí? Ya tenemos 3 datos. El primer dato es el año. Perdón, Tlalpili, el atado de años. Segundo dato, el año.
Tercer dato, su regente. Cuarto dato, su hora de nacimiento. Y quinto dato, el cuarto de hora. Tenemos 5 datos ya presentes que ya lo elaboramos, ¿no? En este caso, por su talpili, por su atado de años, que es Cali, la cualidad que le da, pues es de protección, ¿no? El juntar la familia, Cali, es el calor, pero también la protección. Entonces es una persona que junta a los demás, que apoya a los demás, que protege a los demás, ¿no? E inclusive protege mucho su cuerpo, cuida mucho su cuerpo. Una de las cualidades que tienen las personas que tienen Cali, algunos le dicen, no, son muy vanidosos, como que quieren tener su cuerpo perfecto, ¿no? Pero inclusive cuidan cada detalle de su ser, de su vestir y lo físico realmente, pues, ¿no? Entonces es la casa, es una energía viviente la casa, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos nuestra casa, esta es nuestra casa. Ahora bien, tenemos, su año es Nahui Tecpat, 4. Tenemos 4 extremidades, tenemos 4 rumbos, tenemos 4 Tezcatlipoca, ¿verdad? Tenemos 4 elementos, que es tierra, que son 2 abuelas y 2 abuelos. La abuela Tonancintlali, Coatlicue, Tlazocteotl, Tlazocteotl. Está también la abuela Chalchihuitlicue, que representa el agua terrestre. Está el abuelo aire y está el abuelo fuego. Son 4. Entonces, pero en la numerología, el número 4 representa Nácatl. ¿Qué es Nácatl? Es el músculo que protege nuestro cuerpo, ¿no? Nahui, son 4 rumbos. Se puede conectar por los 4 rumbos. Esta persona tiene la cualidad de poder trabajar con las energías que se le presenten, hermanito, ¿no? Inclusive sabe manejar los 4 elementos. Para esta persona podemos regalarle un jarrito de barro y que lo tenga presente ahí, en donde esté, como su tonal. ¿Por qué? Porque tiene la cualidad realmente de manejar los 4 elementos. Porque una ollita ahí están presentes los 4 elementos. Por eso, nuestros abuelos, de las excavaciones que han encontrado a personas en posición fetal en un jarrito, ¿no? Un jarrito de barro, que se dice que estás protegido por los 4 elementos. Tierra, para que se haga el barrito, que se prepare el lodo para hacer la jarrita, se necesita agua, pero también se necesita aire para que se seque, se necesita fuego para quemar ese jarrito hecho y se ponga y agarre una consistencia y su dureza, su consistencia. Entonces ahí están los 4 elementos, ¿sí? Por eso nuestra cabeza le llamamos sonte, contli. Son de Sontli, cabello. Contli, porque literal es como una ollita aquí, nuestras orejitas donde lo agarra. Y Contli, porque aquí tenemos la apertura, la coronilla, ¿no? Donde podemos meter información y lo podemos vaciar a nuestro criterio. Es el número 4. Cuchillo de pedernal, recuerden, el cuchillo de pedernal simboliza cortar, ir cortando. También simboliza dentro de los códices, de los amoshli, simboliza la luz, es como una tea, una lámpara, una antorcha que te va. Y esa luz en el mundo de los abuelos, la luz simboliza el conocimiento que vas iluminando tu camino, pero también vas abriendo tu camino. El Tecpat también simboliza la sabiduría, el conocimiento. ¿Por qué? Porque viene de la madre tierra, de sus entrañas. Erupciona el volcán y pues no lo comparte,
lo comparte, se llega a enfriar la madrecita tierra, ese mineral, y se convierte en ese cuchillito de pedernal. Además, para labrar un cuchillito de pedernal, cuesta mucho trabajo. Forjarlo, darle forma, ¿no? Al igual nosotros, o al igual que se convierte en Tecpat. Tiene que forjarse, va a llorar, va a sufrir y eso nos va forjando, ¿verdad? Por eso yo les decía, si es que yo me estoy enfrentando a un problema bien fuerte, es que no te preocupes, agradece porque eso te Pues está, como no me da. porque todo eso Jamoncillo. nos va fortaleciendo en nuestro existir, ¿no? Entonces todo eso nos va ayudando, aunque no lo creamos. Todos estos tonales están encaminados, enfocados, pensados por los abuelos siempre para nuestro descubrimiento de nosotros mismos, ¿sí? No está programado el tonal Powali o el tonal Amas, la cuenta del tiempo, para adorar a alguien más, no, para autodescubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuatro técnicas. Además que con el pedernal, cuando nosotros los frotamos o ponemos y con un palito empieza a generar chispas, genera fuego, ¿no? Entonces esas pequeñas chispas que vibran es en nuestra mente también las conexiones que tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, en nuestro hacer en esta vida, ¿no? Que luego les generan ideas, empiezan a generar ideas, ese cuchillito de pedernal, y lo otro se hace una excepción de que el cuchillito va cortando, corta, corta, corta. Son personas que van penetrando buscando información, ¿no? Además de que el cuchillito también representa una palabra muy, algunos no nos gusta que nos digan la verdad, ¿no? Y eso es que hay personas que te dicen tal cual, hasta nos preguntan, ¿quieres que te diga la verdad o que te mienta? ¿No? ¿Por qué? Porque lastiman a veces, como decimos, cortan con su palabra. Sí, hermanito Manuel, lo escuchamos. Gracias, maestro. Un poquito para regresar a su descripción del número 4, cuando menciona que significa músculo o está relacionado con un músculo que protege el cuerpo. ¿Podría ser un poco más específico? Si es tan amable, maestro, muchas gracias. Sí, claro. Nakat, Nakat se refiere al músculo, porque los primeros 5 números, para poder entenderlo, les explico estos 5 números. Miren, el primer número es Sen, de Sentli, de mazorca. Por aquí tengo una mazorca, permíteme para ejemplificarles un poquito más la idea. Bien, miren, tenemos, este es un Sentli. En la lengua náhuatl, Sentli es mazorca. Este representa la unidad de Sem. Por eso también llegamos a encontrar la palabra de Sem, Sem Anáhuac. ¿Ah? Todo junto, aquí está todo junto. Dice, este es nuestro cuerpo. ¿Por qué nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo está hecho de maíz. Por eso decimos, somos los hijos del maíz, ¿no? Entonces, al igual que esta mazorca, que este Sentli, está hecho de cada uno de los granitos, tenemos muchísimos granitos aquí. Si nosotros desgranamos esta mazorca, se multiplica por 20. Por 20, por cada uno se va a ir multiplicando más. Y así nosotros, dicen, nos debemos de multiplicar en conocimiento, en servicio. Pero bueno, sé una unidad, pero en esta unidad tiene muchísimos granitos que son nuestras células, nuestros órganos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra espiritualidad. Esta es la unidad. SEM, todo junto, ¿no? Este es nuestro cuerpo. También nosotros le llamamos en náhuatl
Tonacayot. ¿Qué es Tonacayot? Nuestra carne, nuestro cuerpo, porque de hecho de eso estamos hechos. Muy bien. Podemos tener un cuerpo entero. Sería C. Para la lengua náhuatl, el número 1 es C. Aunque la palabra completa es SEM. 1, SEM. ¿Pero por qué se deformó? Bueno, al igual que todos los idiomas, todo el mundo, a través de la transmisión se va disminuyendo, ¿no? Se va desgastando. Por eso nada más decimos C, ¿no? Bien. Ome. Ome es el número 2. Ome. Viene de la palabra omich. Omich, ¿qué es? Hueso. Podemos tener todo un cuerpo entero, pero necesitamos nuestros huesos, ¿no? Que sostengan nuestro cuerpo. ¿Sí? Omich. Hueso. Ome. Tenemos 2 ojos, 2 brazos, 2 manos, 2 piernas. Todo está en forma dual. Por eso es el segundo número, ¿no? Arriba y abajo, luz y oscuridad, hombre, mujer, está en forma dual. Además, que también el número 2, si nosotros nos trasladamos más a la creación, ¿no? Se necesita una célula, ¿no? La creación. Pero bueno, Yeyi, el número 3, Yeyi, viene de la palabra Yesli, sangre, que para nuestro cuerpo necesita ese líquido vital. Inclusive también le llamamos nuestro tona, nuestra energía. ¿Por qué tona? ¿Qué quiere decir tona? Tona quiere decir el calor, la luz que emanamos. Y la sangre es el que lleva todo el cuerpo ese calor, mantiene la temperatura corporal en nuestro cuerpo. Y gracias a esa luz, ¿verdad? Nos emite nosotros en nuestro cuerpo. Yeyi, de Yesli, sangre. Pero también viene del segundo grano súper importante de nuestros abuelos, que es Yet. Yet, frijol, ¿no? De esa raíz proviene. O sea, fíjense cómo los abuelos, los números no más dicen, no, es que sí son 2, punto. No, para ellos tiene un valor filosófico, tiene un valor en el sustento alimenticio, pero en el sustento espiritual, intelectual, ¿no? Y ahí está. Yeyi. Ahora sí vamos con el número 4, ¿no? Tenemos ya una estructura. Nuestra estructura ósea nos ayuda a mantener nuestro cuerpo, sostenerlo. La sangre nos mantiene ya circulando en nuestro cuerpo, pero necesita otra cosa más. ¿Qué? La piel y el músculo que necesita nuestro cuerpo para poder estar bien estructuralmente, para que proteja. Además de que esta piel, este músculo que tenemos, es un medio para comunicarnos con la parte externa y ser la fuente para comunicarnos con la parte interna de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Por eso Nahui viene de Nácatl. Nácatl es músculo. Entonces, representa eso, la carne, nuestra protección, estos vellitos que a veces no, algunos no tenemos, algunos tienen mucho, ¿no? Y esos son como las pequeñas antenitas que están conectados directamente con nuestra columna vertebral, con nuestro sistema nervioso. Por eso, en algunas culturas de nuestros abuelos, lo que es la cabellera no se corta, ¿verdad? Porque se dice, es una extensión más de nuestro cuerpo que nos ayuda
a conectarnos, a comunicarnos con nuestro existir, ¿sí? También viene el número 4, se refiere a estos 4 rumbos. Tlahuiztlampa, el rumbo oriente, que genera el conocimiento, la luz, el amor, la empatía de Quetzalcóatl, de la serpiente hermosa. Rumbo norte, que es el Mictlampa, el rumbo donde están nuestros grandes abuelos que ya trascendieron, ya murieron, que decimos, ¿no? Ya están en otro plano, pero allá también están nuestros ancestros, nuestras vidas pasadas. El número 4 aquí, Cihuatlampa, o el rumbo poniente, donde están descansando donde está nuestra energía femenina, ¿no? Que la intuición, la percepción, y curioso, tenemos a Xipetote. A veces nos suena Xipetote como una energía masculina, pero no, no. Xipetote quiere decir el cambio de piel, que cambia de piel. ¿Ah? Y nos invita a eso, que podamos cambiar en todos los ámbitos de nuestra vida, siempre y cuando tomando la justicia que emana de nosotros. Si yo creo que es justo que yo cambie de pensar, de sentir, de generar mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, yo tengo la posibilidad de cambiar. ¿Por qué? Porque la percepción, algunos le dicen, la telequinesis que se genera en nuestro cerebro, lo potencializamos. ¿Por qué le llamamos la energía femenina? Porque es igual, de mujer, energía femenina. Porque se dice, ¿no? Que las mujeres tienen esa gran cualidad y poder de la intuición. Decimos, las mujeres tienen un sexto sentido, que aunque nosotros como queremos mentirle, nos intuye, no, tú me estás mintiendo, tú no me estás diciendo la verdad, ¿no? ¿Y ellas por qué desarrollan esa cualidad? Bueno, porque limpian su tona. ¿Qué es limpiar tu tona? Limpiar tu sangre. ¿Y cómo lo limpian? Pues ellas tienen el ciclo menstrual que lo van limpiando, lo van depurando. Que claro, llega a una determinada edad, ya no menstruan, pero viene la otra parte, ya tiene mucho conocimiento, ahora empezar a conectar con ese conocimiento. Contrario a nosotros los hombres, la única forma pues es, ¿no? Pincharte y sacarte la sangre. Ahora en la actualidad, donar tu sangre y eso permite a que se regeneren tus células, tus glóbulos rojos, tus glóbulos blancos y eso se regenere. Recuerde, todo debe de estar en constante cambio. Imagínense, si nosotros no purificamos nuestra sangre, está difícil, ¿no? Inclusive se dice que las personas que sufren algún accidente como les cae un rayo o algún otro accidente que en algún momento pasaron por ese momento de estar muertos clínicamente unos, ¿qué sería? Unos días, hasta unos minutos, regresan con un poder más, ¿no? De la telequinesis, de la teletransportación, telecomunicación y todo ese tipo de cosas. ¿Sí sucede? Claro que sucede. Por eso, dicen los abuelitos, tienes que experimentar la vida, tienes que disfrutarlo al máximo, ¿sí? Para que nadie te lo cuente, dicen ellos. Pero va más allá esa frase, va más allá de poderte. Y bueno, termino con el número 5, que es como el paquete, el pack de números que se refiere más al cuerpo. Dice, el número 5 se llama Ma Willy, de Might, nuestras manos. Ma, de Matli, de mano. Willy, representa un gusano. Dice, ahora, tienes este cuerpo físico tan perfecto que te lo da el Padre Universo o la Madre Universo. Ahora, está en tus posibilidades
obtener el mayor número de poderes, de fuerzas, de energías, que tú los puedas potencializar. Que todo este cuerpo lo puedas manifestar, transformar esa energía, ese músculo, ese hueso, esa unidad, para tu beneficio y para el servicio a tus hermanos. Es el poder del servicio. Los otros 6 hasta el 10 es más la parte espiritual. ¿Sí? Sí, hermanito Manuel, espero haberle contestado su pregunta y el por qué los números tienen, una sabiduría. No nada más están ahí. Ujú. Más Sí, que hermano. respondido, maestro, muchas gracias. Entonces el músculo no tanto como un músculo en particular, sino toda la musculatura que nos compone Ujú, anatómicamente. ujú, Un sinónimo que se me ocurre, con perdón del término católico, pero podría ser el número del nivel de la encarnación, cuando ya se conformaron todos los elementos anteriores y este cuarto condensa la estructura humana en términos de espíritu y materia. ujú. Gracias, Sí, es maestro. correcto. Muy amable. Es correcto. Los trinitarios marianos le llaman la Trinidad. ¿Ah? Bueno, hermanitos, entonces el número 4 es Tecpat. Híjole, pues es un poquitito lo que les doy los de Tecpat. Hay más, ¿no? Tecpat. Son personas súper inteligentes, en verdad, que a veces lastiman con su palabra. ¿Por qué? Porque saben mucho, ¿no? Y ahí donde nosotros debemos decir, bueno, sí, yo soy Tecpat, soy cuchillo de pedernal. Inclusive se dice que el cuchillo de pedernal servía para el sacrificio, el autosacrificio, ¿no? Pues es un símbolo de dar vida y quitar vida, ¿por qué no? Van a decir algunos, no, pues entonces sí había sacrificios. Yo no lo puedo negar. Actualmente todavía hay, pero de animalitos. Se entrega el líquido vital. Nosotros cuando, ¿cómo les puedo decir? Sembramos el nombre de un calpuli, utilizamos un pollito, ¿no? Creo que aquí no hay ningún hermanito que había venido en marzo, que habíamos ido a la comunidad de Cuixapa. El señor le corta el cuellito del pollito desde rancho, la ofrenda la sangre a la tierrita, a ese portal, y en esa cuevita, si el pollito sale corriendo, cae, se acuesta el pollito, el mensaje que te da el dueño del lugar, el del portal, te dice, tu vida va, este año va a estar bien, este ciclo va a estar bien. Pero si ese pollito cae muerto con sus patitas para arriba, dice, no, puede que tengas problemas en este ciclo. Pues vamos a pedirle permiso a la energía de aquí, pero sí se da ese líquido vital al pollito. Ahora, cuando sembramos el calpule, degollamos al pollito, le damos la sangre y ahí mismo lo enterramos. ¿Por qué? Dice algunos, no es que le están dando la sangre a la energía negativa de la religión católica, al diablo, no. Le estamos pidiendo permiso a los que ya están ahí, a las energías sagradas, decirle, con mucho respeto, les ofrendamos esto, pero no venimos a invadir su espacio, venimos con todo respeto a que podamos estar aquí, que nos permitan estar aquí. Nosotros no queremos quitar que se vayan de aquí, no es que sea su espacio, lo respetamos, pero pues que haya ese respeto mutuo, ¿no? Mira, aquí te damos tu tequilita, tu mezcalito, abuelitos, abuelitas que están aquí presentes en este espacio. Gracias por permitirnos estar aquí, ¿sí? Porque todo está vivo, todo vibra, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos a su año, su regente del año es Centeo, ¿no? Aquí tenemos, aquí vamos a verlo, Centeo. ¿Qué quiere decir Centeo? Aquí está, miren, es su regente, Centeo. ¿Por qué me detengo mucho aquí? Porque justamente estamos estudiando el año, estamos viendo el Tlalpili, el año,
el regente del año y la hora. Y ahorita pasamos con los siguientes formatos, no se preocupen. Centeot, aquí viene justamente de Zen, lo que les decía de la mazorquita, este es Zen. Sentli, Sentli, en la lengua náhuatl, que de los que se están yendo a las clases a la lengua náhuatl, cuando vean los sustantivos, cuando termina en chi, tl, i, in, también que la letra, sí, li, cuando termina en eso y se aglutina, se le quita ese sustantivizador li, tli, tl, i, ¿no? Entonces, es sentli, aquí es sentli, este es el sustento. Teot, energía sagrada, no es Dios, no es Dios. Es una energía sagrada que lo puedes tocar, ¿no? Aquí está. Lo puedes tocar, lo puedes palpar y lo puedes comer cuando está en el lote, lo puedes comer así ya madurito, tortillas, atole, tamales, pozole y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, es el sustento sagrado, ¿no? La energía del sustento sagrado quiere decir centeo, pero ojo, no tan solo se refiere al sustento alimenticio, es al sustento espiritual. ¿Y cómo yo encuentro el sustento espiritual? Bueno, este sustento espiritual lo vamos a encontrar nosotros reconociéndonos nosotros. Como el hermanito que ahorita nos dio la fecha, la hermanita Ana, él es del 29 de diciembre de 1964, 12 horas del mediodía. Entonces, estos son sus energías. Casa, cuchillo de pedernal, 4 cuchillos de pedernal. Estos son las energías que están aquí dentro. Ese es el sustento espiritual. Que cuando yo me diga, el día de hoy inicio un proyecto, ¿a quién le pido? Voy a la iglesia, le pido a Diosito, le pido a los santos católicos, muy respetable, pero sin que te olvides, como le decía el hermanito a Katzin, tú eres una energía sagrada, ¿sí? Qué bueno si le pides a Dios, está bien, pero yo te preguntaría, puta, tú eres una energía sagrada y entre paréntesis, tú eres un Dios. Es que ando desanimado hoy, checo, tengo a colibrí. En mi caso yo tengo colibrí en mi tonal. Y le digo a ese colibrí que el colibrí azul turquesa es mi volátil. A ver, vente para acá, ayúdame con mi fuerza de voluntad. Enséñame, muéstrame esa luz donde yo quiero hacer. ¿Sí? Muéstrame el camino para que yo haga mi centro, mi calmecac, mi escuela, en la escuela de la enseñanza. Y eso lo intencioné hace, ¿qué les puedo decir? Hace 30 años. Quiero tener una escuela donde se enseñe realmente lo de nuestros abuelos. Y ahí vamos. Ya tenemos el terrenito, estamos juntando centavito a centavito para poder comprar los materiales y prepararlo. Justamente ese es el sustento. Jesús, ven a ver al gato. Sí. Entonces, esto, el sustento va más allá. El sustento emocional, ¿no? El sustento emocional es como yo, esas emociones que genero van a ser mi sustento para esa paz, para esa impecabilidad que se dice en la Toltecayo, ¿no? ¿Cómo me puedo yo mantener en paz si siempre estoy generando odio, rencor, resentimiento, discriminación? Porque créanme que también es una emoción que no sirve de nada, la discriminación. Todas esas emociones negativas debo de hacerme consciente. ¿Cómo los estoy generando? ¿Estoy yo siendo empático? Y lo principal y lo básico, y que lo valoran mucho los abuelitos, y nos dicen, sin esto, lo demás
Podrás decir que eres el súper, allá chamán y no sé qué tanto, que eres el gran. No te sirve de nada si no eres congruente con lo que dices y con lo que haces. No, te, des, te descalifica. Sí. Si yo digo, no, pues hay que ser generosos, hay que ser congruentes. Y yo no lo practico, por mucho que lo pintes bien bonito. ¿Ah? Entonces el sustento es eso, la empatía, ¿sí? Y dentro de la empatía, pues, y a otra de las cualidades, las emociones, yo siempre les he dicho, el agradecimiento, agradece por todo lo que se te da y por todo lo que no se te da. Porque cuando se te dé, lo sabrás valorar, sea conocimiento, sea lo que tú encuentres. ¿De acuerdo? Bien, ese es Centeo. Muy bien. Ese es como el año. Y bueno, y siempre va a estar, siempre van a estar ahí cuando tú necesites. Esta persona cuando necesite apoyar a alguien, le puede hablar mi sustento. Ayúdeme a generar mi sustento. Y es hermoso saber las cualidades con las que cuentas. Nautet, ¿dónde está? Cacat, tecpat, cat, tecpat. Acuérdense que es en el segundo formatito donde lo encontramos 12. Aquí está, miren. Este es el cuarto de hora en que nació esta personita, ¿no? Este hermanito. En esa hora en que nació, cuchillito de pedernal, estaba la lucecita, la luz de Tecpa, estaba vibrando. ¿Se acuerdan cuando vimos el domingo? Decíamos en cada cuarto de hora, podemos conectarnos con esa energía, con algún ejercicio. Y por ejemplo, Tecpat, ¿con qué ejercicio podemos conectarnos con Tecpat? Empoderar nuestro Tecpat. ¿A dónde está? Aquí. Es nuestra lengua. Ese es nuestro Tecpat. Por eso en el tono al machillo también eso representa. ¿Mm? En la lengua está sacando Tonatiutzin o Tlaltecuhtli también, el señor tierra, algunos le dicen, y aquí tiene el cuchillito. También es nuestro cuchillo. Tanto puede cortar, tanto puede dar miel y también dar hiel. ¿Sí? Este Tecpat nos sirve justamente de dar palabras de consuelo, pero también dar palabras de denigrar a alguien, programar a alguien que mate, ¿no? Como el gran país de Alemania, gente tan inteligente, pero por el buen discurso de un personaje que ustedes ya saben, los hizo sentir que son súper seres humanos y eliminaron a otros seres humanos que creyeron que eran el obstáculo para su florecimiento, ¿no? Pero bueno, Tecpatl es eso. Entonces el hermanito cuando nació, lo recibe Tecpatl. Pues, véngase para acá. Pues, me imagino, quiero saber que es una persona muy inteligente, muy creativo, muy analítico, ¿sí? Porque tiene a Tecpatl en su año, en su cuarto de hora. Pero a la vez es muy creativo, tiene Macuil Xochitl. ¿Dónde está Macuili? Xochitl. Aquí están las flores. Todo lo que hace el hermanito con las manos, tiene mucha creatividad, pero de Macuil también está aquí 5 flor, ¿no? Que justamente es lo que hace, muy creativo. A lo mejor es bueno pintando, es bueno preparando medicina, es bueno escribiendo literatura, es muy creativo, es bueno para la música. Vaya, todo lo hermoso que es con las artes. Macuilxochitl. Inclusive se dice, bueno, aquí los abuelitos tienen a la imagen de Macuilxochitl, las personas que preparan la medicina que se derivan de las flores, ¿no? Por ejemplo, la flor de pericón.
Lo primero lo encomiendan a Macuilxochitl. Tehuatzin Xinech, Xictiochiwa, Tehuatzin Xicchochponi, Tehuatzin Xlalili, Monexin, Campa, Kamanikpa, Tinoknitzi. Dice, usted, mi honorable padrecito, usted dele la luz, la miel a esta florecita para que sirva de medicina para esta sanación, saumando en tecito o en porque se puede saumar, pero también en tecito, tomar en tecito para limpiar nuestro cuerpo, nuestro ser energético. Porque la flor de pericón es para eso, para limpiar de las malas vibras de la energía que se haya adherido a nuestro cuerpo. Creatividad, crear nuevas cosas, ¿no? Muy bien. Tenemos hasta ahí, la hora. Ahora vamos con su tonal, su día. Vamos a utilizar estos formatitos, miren. Son 4 formatitos. Necesitamos comprender, permítanme mover esto. Hermanitos, necesitamos comprender y entender que son 4 años. El primer año es Tochli, el segundo año es Acat, el tercer año Tecpat, que es el que estamos ahorita, y el cuarto año es Cali. Son estos 4. Y se repiten, Tochli, Acat, Tecpat, Cali, Tochli, Acat, Tecpat, Cali, Tochli, Acat, Tecpat, Cali. ¿Sí? Son los 4 nombres de los años, no hay más. Son los 4 nombres de los años. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como ya bien sabemos que el hermanito nació en el año Tecpat, ¿verdad? Dice, esta tabla se llama tabla de correlación gregoriana para los años Tochli. Entonces, no es del año, no es el año Tochli. De los años Acat, no. De los años Tecpat, sí. Ahora es aquí donde algunos hermanitos me decían, oiga, maestro, aquí, por ejemplo, son 1, 2, 3, 4, 5, son 5 días de los años. Acá, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y aquí, por ejemplo, le falta, aquí debería de ser 12. Sí, es correcto. Sí, debe de ser 12 aquí y 12 acá, ¿no? Entonces, pero ¿por qué aquí no le anota usted 12? Bueno, la explicación está aquí, miren, de los años Tochli. Recuerden que los años Tochli inician y terminan a las 6 de la mañana. Entonces, el día 7 de marzo a las 6:45 de la mañana inicia de los Nemontemi, ¿no? Que justamente es de los Nemontemi que le vamos a dedicar un tiempo muy especial para esta explicación, ¿sí? Entonces, el año, a ver, para los años Tochi, el tonal y Zipactli, aquí sí, como son los primeros, el tonal y Zipactli, inicia el 7 de marzo a las 6:45 y termina 6:45 de la mañana del día 8, ¿no? Y el día 8 de marzo a las 6 de la mañana, 6:45, termina el año Yeyecat, el 9 de marzo. Llevamos apenas dos energías, ¿eh? ¿Sí? El día 9 está Yeyecat. El día 10 de marzo termina Yeyecat e inicia Kahli. 10 de marzo, llevamos 3. 11 de marzo inicia Coatl, ¿sí? Coatl. En la mañana. Termina justamente el 11, ¿no? Repetimos. El 7 de marzo a las 6 de la mañana es Zipactli. Termina a las 6 de la mañana del día
8 de marzo. ¿Ah? Todo el día 8 de marzo y parte de la noche termina Yejecat el 9. El día 9 de marzo a las 6:45 inicia Kahli. Y termina a las 6 de la mañana el día 10 de marzo. Kahli. El 10 de marzo inicia el Tonali, Huespalin, ¿sí? Huespalin, que es lagartija. Y termina el día 11 de marzo. El 11 de marzo a las 6 de la mañana inicia Coatl. Coatl, serpiente, ¿sí? Y termina el día 12 de marzo a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana termina. Pero, recuerde que el último día, entonces, el último día de los Nemontemi, le agregamos 6 horas. ¿De acuerdo? 6 horas. Entonces, el año Carrizo, ¿a qué horas iniciaría? A las 12:45, ¿verdad? Del mediodía. ¿Cómo el día Coat, serpiente, te va a terminar hasta las 12:45? Por eso, este 12 de marzo comparte este día con aquí, con el día del año Acat. ¿Por qué comparte? Porque a mediodía de ese mismo 12 de marzo, 12:45, mediodía es del año Tochli. Y el otro mediodía es del año Acat. Por eso, pudiéramos decir que aquí la mitad del día es para el año Acat y la mitad del día para el año Tochli. Por eso que me decían algunos hermanitos, oiga maestro, yo aquí por eso, ¿por qué no? ¿Por qué aquí tiene 12? ¿Y por qué aquí otra vez también debería tener 12? Bueno, porque la mitad del día es del año Tochli y la mitad del día es del año Acat. Comparten, hagan de cuenta ese mediodía a las 12:45 del mediodía. En la mañana todavía es del año Tochli. Y ya de las 12:45 toda la tarde, de ahí en adelante, es del año Acat. Espero no haberles enredado para poder aclararles, ¿verdad? Para poder aclararles. Bueno, la hermanita Raquel nos da una fecha. Lo pudiéramos retomar para la siguiente clase, que desde los ejercicios es 16 de octubre de 1964 a las 14:30 horas. Ah, la hermanita Raquel. Anotado, vamos a ponerle pendiente. Porque yo les mentiría que les dijera, ahorita lo resolvemos, ¿no? Vamos despacio, ¿sí? Pero sí lo vamos a hacer, hermanita Raquel, usted no se preocupe. El próximo martes lo hacemos, ¿sí? Lo resolvemos acá, ¿sí? Muy bien. Entonces, espero haberles aclarado esto porque aquí no aparece 12, ¿no? O sea que está dividido el día. Ujú. No se les olvide, los que ya llevamos un poquito de tiempo con esto, que el último día Nemontemi tiene 30 30 horas de la cuenta del tiempo gregoriano, ¿no? Por eso es que se ve más grande el día. Y está dedicado a quién? A cada uno de nosotros. Bueno, entonces avanzamos. Es el año Tecpatl. Vamos a buscar. Aquí vamos a buscar, hermanitos, por aquí, si ustedes gustan. Esto que ven aquí, los que apenas nos integramos, son las veintenas.
Creo que está con nosotros la hermanita Guadalupe Lucio. Mi abuelo, ya me compusieron el internet. Perfecto, me da gusto saberlo. Bienvenida, hermanita. Bien. Entonces, miren, estas son las veintenas. Que en el cuadrito que les comparto, no es mío, ¿eh? Yo les mentiría, no, pues esto que hago, la descripción del tonal y yo lo hago. Yo no lo hago, hermano. Lo retomo de un hermanito que lo comparte en el grupo y se los comparto. Yo no puedo adjudicarme cosas que no son mías. No, no, no me gusta, hermanito, ¿no? Ahí le pone mes, ¿no? Que le debería de poner veintena, porque a veces nos confunde, ¿no? Nos confunde. Bien, entonces, hermanitos, miren, son veintenas, ¿sí? Son veintenas. Si ustedes los pueden contar, estos son 18 veintenas. Y aquí están los 5 días Nemontemi. ¿Qué quiere decir Nemontemi? Los que completan el tiempo. Porque si multiplicamos 18 por 20, nos da la cantidad de 260 días, 260 tonalti. Entonces, los otros 5 complementan para que sean los 265 días del año, del Shuit. Pero ojo, este es más para la cuenta agrícola también. Y el tonal o wali, la cuenta de las energías de los días, ahí se agrupan de trecenas, de trecena en trecena, trecena en trecena. ¿Sí, hermanitos? Bien, entonces podemos decir que estas son las veintenas, miren, todos estos. Atlacahualo, lo que han dejado las aguas. Tlacachipewalistli, el cambio de piel de las personas. Y así podemos ir, ¿no? Inclusive, ahorita les voy a presentar un formatito. ¿Qué quiere decir Atlacahualo? ¿Y por qué no lo escribe? Sí está en un formatito, si usted ya lo revisaron, ¿no? Su significado, de qué fecha a qué fecha inicia una veintena, ¿no? Y termina la veintena, y así sucesivamente. Ahorita no se me desesperen tanto, híjole, no le entiendo. No, no, tranquilos. Vamos paso a pasito, ¿sí? Recuerden que este es el primer ejercicio que estamos haciendo. Muy bien. Este que veo aquí es TECPAT, de los años TECPAT, ¿no? Vamos a buscar la fecha, es 29 de diciembre. Por ahí si tienen sus formatitos, ayúdenme. Dígame qué tonal es. 29 de diciembre. ¿Ya lo Sebastián, y encontraron? disculpe, ¿no es de los años Cali? No. ¿Por qué? Porque el Cali es el Tlalpili. Tlalpili. Si quiere lo comprobamos. Mire, aquí va. Aquí vamos. Es importante que le escribamos. Miren, 1964. Mire, ¿ya vio? Nahui Sí, Tecpas. Sebastián, y disculpe, sí. Cali es el Tlalpili. Muy bien. No, no se preocupe. No se Eso preocupe. cambió. Vamos a avanzar. No se preocupe. Vamos, entonces. Oh, Toshli, acá, Tecpatl, aquí está. Yo ya lo encontré, aquí está, miren, es el 29 de diciembre. ¿Cuál sería su tonalito? Ustedes a lo mejor también lo encontraron en sus Acat. formatitos. Es Malinali creo, acá. maestro, porque el día Acat. no ha comenzado. Bueno, vamos a ver. Acá. Sí. Hagan de cuenta, ese es donde, hagan de cuenta, ahorita estamos nosotros. El día de hoy es el 29 de diciembre, ya estamos preparándonos para el año nuevo, para la pachanga. El Sí, es 29 de sacas, diciembre. maestro, es sacas, maestro. Ajá. Hoy, ahorita lo comprobamos, manito. Sí, 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 es acá. Hoy es 29. Hoy a mediodía nació el hermanito. ¿Cuándo inició el día? Acá. Ayer, ¿no? Si hoy es 29, porque recuerden, es un día antes.
Nació el 28 en la tarde, el, el día. 28, ¿por qué? Es porque el día empieza en la tarde, ¿no? A las 6:45. Sí, pero él nació Pero él el nació 29. el 29, ajá. Acat, la energía de Acat inició el 28 Ajá, a las 6:45 de la tarde. Sí, es sí. correcto. A las seis cuarenta y Ujú. cinco, toda la noche, ¿Qué más? todo el día y terminó hasta las 6:45 de la tarde. Exacto, Ahí ¿Qué más? vamos. Exacto. sí. Ahora, pero el hermanito nació a mediodía. ¿Es Acat o es Malinali? Acat. Es Acat, ¿verdad? Muy bien, hermanitos. Es Acat. Tienen un punto ahí para el examen y ya. Si tienen 9, pasan con 10. Muy bien. Es Acat. Es Carrizo. No es Malinali, hermanito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el hermanito es Acat. Su veintena, ¿cuál sería su veintena? Anquetzalistli. Ujú. Es Panquetzalistli. Muy bien. ¿Qué quiere decir Panquetzalistli? Levantamiento de banderas. ¿Se acuerdan recientemente? A levantar nuestra banderita, en nuestros logros, de ponerle la banderita a nuestras plantitas de copal, nuestras plantitas frutales, agradeciéndole por los frutos que nos han dado. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí. Ahí vamos entendiéndole o de plano nada. Sí, abuelo. Mi Casocamati. duda era, maestro, mi duda era si el 29 de diciembre los días empiezan 6:45 y ella nació a las 12 del mediodía. Desde mi lectura estaba vibrando todavía en Malinali, porque Malinali sería 6:45 a 6:45 y se atraviesa el mediodía del día siguiente, ¿no? Acuérdense, hermanito, que, hermanito Manuel, que empiezan las energías un día antes. ¿Qué más? Ajá. Recuerde que inició ACAT, aunque aquí aparece que el día 29, pues es ese día, ¿no? El 29, pero realmente la energía de ACAT inicia un día antes en la tarde. El 28 a las 6:45, del día 28 a las 6:45, estaba vibrando Malinali, ¿ah? Entonces, es ACAT. Ujú. ¿Sí? Es que les digo, es un poquitito más sencillo cuando nosotros nos ubicamos. Hagan de cuenta, hoy es 29, ¿no? Vamos a viajar en el tiempo. De todas maneras, manejamos el tiempo. Hoy es 29 de diciembre de 1964, ¿no? Hoy es 29. Entonces, dice 29 es ACAT. ACAT desde ayer, ¿no? Desde ayer empezó a vibrar a las 6:45 de la tarde y va a terminar hasta las 6:45 del siguiente día. Ah, pues sí, entonces seguimos con ACAT, ¿no? Muy bien, hermanito. Entonces, Panquetzalistli, levantamiento de banderas. Vamos ahora con lo siguiente. Vamos a buscar el numeral. En este formato encontramos su veintena y su tonal. ¿Qué es el tonal? Miren, ven ustedes, aquí son 20. 20 energías. Estos son los nombres de los días. ¿Sí? Son 20 días. Por eso se le llama veintena. ¿Por qué? Porque se hace de 20 en 20, 20 en 20. ¿Sí? Ninguna veintena tiene que 31, que porque es un nombre de yaot, ahora le vamos a poner que debe de tener hasta 2 días más, que es más importante. Todo de 20, ¿no? Inclusive algunos hermanitos me decían, oiga, ¿y cómo le ponemos el día lunes en náhuatl?
¿O cómo se dicen los días de la semana en náhuatl? No hay. En náhuatl no hay. En náhuatl no vas a encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber? ¿Que no se supone que usted es el mero mero del náhuatl? Les digo, bueno, mire, para nosotros los nombres de los días es Zipactli, Yeyecatl, Cali, Huespali, Coatl, Miquisli, Mazatl, Tochtli, Atli, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl, Xochitl. Son 20. Para nosotros son 20 días. Dice, pero ¿les podemos poner un nombre? Dice, yo ya lo sé. Dímelo. Lunes, martes, miércoles. No inventes, les digo, hermanito. Pero si lo quieres hacer también, ¿no? Se les llama neologismos. Pero tienes que tener un fundamento. Tienes que tener un fundamento porque le tienes que llamar lunes. Lunes no es náhuatl. Pues es español. Dice, sí, pues la lengua náhuatl nada más le aumentas el TL y ya se convierte en náhuatl. No, le digo, bueno, pero bueno, yo respeto tu decisión, ¿no? Bueno, hermanitos, entonces estos son los días, ¿sí? Por eso yo les decía, cuando iniciamos este curso, este tallercito, este curso, no nos confundamos, ¿verdad? No nos confundamos, decimos, es que, ¿cómo decimos una la semana? Es que aquí no hay semanas, pues. No, aquí hay veintenas. Y los nombres de los días son esos 20. Sí, hermanito Chicnau y Coatl, lo escuchamos. Hola, Temasiani. Ya tengo rato que no he llegado aquí, pero es Osomatli. Me conocen como Osomatli. Este, para asistirle, Temasiani, esto es lo que he estado trabajando yo en la aplicación que he tratado para asistirle en esta clase para poder enseñar la diferencia entre los días del calendario gregoriano a los de los náhuatl, ¿correcto? Bueno, no nomás es de Nahua, sino este tiempo, cuenta de tiempos se va más atrás de eso, ¿verdad? Pero de todos modos, vamos a regresar aquí, ahí a la hora. Este, no existen, el concepto del tiempo gregoriano nunca existió en la mente acá de la tierra de acá. Entonces, para poder traducir esa información y adaptarla, se tiene que cambiar la forma de pensar en comprender para poder modificarla y luego es mucho trabajo, pero la información aquí está, ya la tenemos. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es el que tiempo gregoriano fue implementado como 300 años atrás. No es reciente. Entonces, para cambiarlo, es un borlote, ¿verdad? Este, mejor enfocarnos en los días que tenemos aquí, porque les va a ayudar a contar más apropiado y cuando termine la aplicación, Temastiani le va a poder enseñar los días y cómo, este, ¿cómo se dice overlap? Como un día gregoriano tiene 2 días náhuatl a veces. Pero sí, ahí está. El Socama tiene Ignitzi. Y qué bueno que nos acompaña, hermanito, le agradezco. Es correcto, hermanito, es cambiar de chip, ¿no? Cambiar totalmente de chip. Y sí es difícil, ¿por qué? Porque pues ya nos han programado, por eso esto que iniciamos estos pequeños tallercitos, yo como que les estuve remarcando, necesitamos salir y poder entrar a este sistema, entender que estamos controlados, entender que nos controlan. Y ese control no es nada más para controlarnos, no, es para dominarnos. Pero bueno, hermanitos, qué bueno que estamos aquí. Maestro, Sí, maestro, hermanito Pedro. sí, yo pienso que si estamos entrando a este concepto filosófico, filosofía ancestral, tenemos que olvidarnos que existe lo gregoriano, lo español, lo del invasor, tenemos que pensar en náhuatl.
La descolonización es descolonizarnos mentalmente, pensar que somos anahuacas, pensar que somos náhuatl, que hablamos náhuatl, que aquí no hay nada del invasor para ir derecho. Es lo que yo pienso, maestro. Sí, hermanito Pedro, muchísimas gracias por su comentario. Sí, hermanos, es que, pero vamos aquí, estamos aquí, ya verán que sí se puede, no se desespere. Es pensar en náhuatl y posiblemente sí poder vivir en estos dos mundos, conectarnos allá con lo que nos tiene, pero mucho más conscientes, ¿no? Mucho más conscientes de que no estamos como eso, ese masa que nos lo puedan amoldar como quiera, no. Tenemos nuestras raíces. Perdón, hermanito Akatsien, lo escuchamos. Sí, hola, buenas noches, Sebastián. Hermanito, Nada buenas más noches, quería bienvenido. una pregunta. Por ejemplo, esta persona que nació el 29 de diciembre, si en vez de haber nacido a mediodía, si hubiera nacido a las 6:40, entonces sí le hubiera tocado Malinali. Mm, no, Porque hermanito. no, Si hubiera, porque termina la energía de Akas del día 29 a las 6:45. el día 29 a las 6:45. A esa hora termina en la tarde. Hágate cuenta, si hubiera nacido el mismo 29 de diciembre, pero hubiera nacido a las 8 de la noche, Ok, entonces ahí ya ya, no sería Akas, ya sería seríamos más adelante. Ocelot. Hacerlo. Ajá. Ok, sí. ¿Sí, Muy bien. hermanito? Sí, sí, ya entendí ahora sí. Gracias. Ujú. Sí, sí. Ujú. Sí, es importantísimo, le digo, a mí me ha servido mucho y espero que a lo mejor le sirva y algún día ustedes también encuentren a lo mejor otra estrategia, es irme en el tiempo. Soy 29, de acuerdo, de 29. Estoy un día ACAS, me dice, pero este ACAS no inició a las 12 de la medianoche. Los días TECPAD del año TECPAD inician a las 6:45 de la tarde de un día anterior. Bueno, sí, entonces sí. Nació el mediodía de la tarde, sí, está dentro del rango, ¿no? Es donde debemos de tener un poquitito más de cuidado para no cometer el error de darle una energía equivocada, ¿sí? Muy bien, hermanitos. Entonces, avanzamos, ¿les parece? Ya tenemos el tonal. Aquí vamos a encontrar, les decía, la veintena. Tenemos los días, ¿sí? Es súper importante recordarles, tal vez, creo que los que apenas se integran los hermanitos, y creo que no tienen todavía los PDFs, de los símbolos del calendario, el de las emociones. No son míos los PDF, son de algunos hermanitos. Y pues si gustan, se los comparto, si todavía no lo tiene. De preferencia, los de la vieja escuela que somos nosotros, preferimos el papel, ¿no? Impreso. Pero bueno, Definitivo. definitivamente los de la vieja escuela, pues como que nos gusta más un material a impreso, ¿no? Porque, o a lo mejor los hermanitos les queda mejor de manera digital, pues adelante, no es cuestión de que podamos utilizarlos. Muy bien. Hermanitos, estos números que ven aquí, estos grandes, son los números de los años, ¿no? Como el hermanito nació en el año 4, Nahuitecpal, 4, Cuchillo de Pedernal. Por lo tanto, vamos a retomar uno, este no, 2, 3, el 4 sí, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar su numeral y su trecena, ¿no? Buscamos, ya sabemos qué veintena es y cuál es su tonal. Dijimos que es Acatl, ¿sí? Aquí está Acatl. Su veintena es Pan Quetzalisli. Aquí está, hermanitos, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? Ubicamos la columna, que es la veintena, Panquetzalistli, y la línea, que es el tonal, y aquí llega en el número 8. Entonces el hermanito es Chicuelli Acatl.
Chicueyacas, ¿qué quiere decir? 8. Carrizo. Y bueno, muy pronto el hermanito Osomajli, hoy ya cambió de nombre, pero bueno, nos va a dar, nos va a compartir una aplicación para entender un poquito mejor. Él es el que nos ayudó también a convertirlos en PDF, estos formatitos, ¿no? Muy bien, hermanitos. Entonces, 8. Ahora vamos a encontrar su trecena. Recuerden que la trecena siempre es C. 1. Estamos aquí en el número 8. Vamos a contar de manera regresiva o hacia atrás. 8. ¿Dónde quedó 8? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y encontramos el número 1. Ubicamos la línea que es C, su trecena es C, semiquisli. Su trecena es semiquisli. ¿Qué quiere decir semiquisli? 1, muerte, ¿no? Pero no se espanten, una muerte no es como nos lo han pintado, ¿no? Es transmutación, es cambio. 5, 6, ya no los vamos a utilizar. Recuerden, llegan hasta 13, porque así como están conformados lo de los años, de 13 en 13. Ahora vamos a buscar sus regentes o también sus acompañantes, ¿no? Decíamos, aquí está, miren. En este formatito ustedes van a encontrar qué quiere decir Zipaxli, cocodrilo, ejecat, viento. Y algunos me han preguntado, y es válido, hermanito, dice, oiga, ¿por qué usted escribe con S y aquí está escrito con Z? Bueno, hasta ahorita el idioma náhuatl no se ha estandarizado, está en ese proceso. Al ser un idioma, el mayor número de hablantes que tiene en nuestro hermoso país, pues no nos ponemos de acuerdo, nos falta aquel, ¿y por qué esta letra? ¿Y por qué esta letra? ¿Por qué la W lo cambian por la U? ¿Por qué la aspiración, la J y le ponen H? Ah, yo una vez les dije, estoy un rato ahí con lo de INALI, la estandarización, les digo, hermano, no nos estemos peleando por grafías que ni siquiera es de nosotros. Esto no es de nosotros. Solamente es para utilizarlos para la escritura de nuestro idioma. ¿Queremos escribir realmente como escribían nuestros abuelos? Adelante. Hagámoslos a Moshli. Ay, sí es de nosotros. Ese sí hay que pelearnos. Pero pues estas letras son grecolatinas. No, la W es anglosajón. Ja, la J, la U, también es grecolatina, ni siquiera es tuyo. ¿Para qué peleas? No, es que yo desde hace años yo escribo. Mi respeto. Si eso nos va a detener para que no avancemos, pues eso es lo que quiere el bendito sistema, no avancemos. Pero yo no les haré caso, seguiré avanzando. Hermanita Gabriela, por favor. Gracias, Temastiani. Me confundí un poco cómo sacó la trecena. En la parte del numeral iba bien. Después traté de como grabarlo en mi mente y después me perdí. Ya no supe cómo sacó la trecena. ¿Podría Ujú. repetirlo, por favor? Gracias. Claro que sí, hermanita. Miren, dijimos que ACAS, ¿de acuerdo? Estamos buscando ACAS, que es su tonal. Lo dijimos, permíteme. Y buscamos su veintena, Panquetzalistle. Aquí queda, mire, el número 8. Ay, permíteme. Queda el número 8. Ahí quedó el número 8, ¿no? Ahora nos regresamos de manera descendente, ¿no? Y queda 8, 7,
hasta llegar al número 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llegamos al número 1. Avanzamos. Buscamos qué energía es donde llegó. Ahí está. ¿Qué energía es? Miquisli. Muerte. Entonces, su trecena es C. Miquisli. ¿No? Siempre que lleguemos aquí para buscar el numeral, vamos a buscar su numeral de su tonal y su trecena. Dos cosas vamos a encontrar aquí. Dos. Espero que le haya resuelto su duda, hermanita Gabriela. Temastiani. Entonces, al encontrar su veintena, cada que encuentre el número 1, ahí va a ser su trecena. Ujú. Ahí va a Muy ser su bien. trecena. Sí, Otro gracias. ejemplo. Haga de cuenta que el hermanito, un ejemplo, para que entendamos un poquito mejor. Un hermanito, una hermanita, que no sé este hermanito, llegó en el número 13. Él es Yeyecatl o Ejecatl. Y su veintena es Hueytecuilhuich. Su numeral es 13. Bueno, pues desde acá, 13, 12. Regresamos a la otra columna, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta llega el 1 otra vez. Ah, ahí está. Es C, su trecena es C, Itzcuintli. ¿Sí? O sea, aunque llegue hasta el 13, pero puede suceder, otro ejemplo, puede suceder que el hermanito es Cali, otro hermanito que no es el que estamos haciendo su tonal, el hermanito es Cali y llega en el número 1 y su veintena, su güey, Tecuilhuilhuich. Llega el número 1, bueno, entonces el hermanito es C Cali, su trecena, C Cali. Su tonal es C Cali, su trecena es C Cali, ¿no? Las dos cosas. Y lo empodera lo doble. Ujú. Lo mismo me pasó a mí. En mi caso, C Ocelot. Mi trecena, C Ocelot. Doble Ocelot. Ocelot por 2. ¿No? Entonces, es eso, hermanitos. Espero haberle resuelto su duda. Claro que sí, entendido. Gracias. Perfecto, hermanita. Entonces avanzamos. Avanzamos. Estamos en los regentes o acompañantes, que algunos así lo conocen. Ajá, les decía, aquí están los nombres. Aquí está en la traducción, la veintena, ¿qué quiere decir Atlacahualo? Lo que han dejado el agua, Tlacaxipeoliste, el cambio de pie de las personas. O sea, son traducciones muy literales, tienen una traducción muy, pero muy metafórica que lo vamos a ver en transcurso de las clases. Muy bien. Aquí tenemos, miren los signos. ¿Se acuerdan qué tonal es? Acatl, ¿verdad? Aquí tenemos Celor Acatl, aquí está. Su regente es Tezcatlipoca. Por ahí le pueden poner Acatl, su regente Tezcatlipoca. Y esto que están aquí viendo ustedes, las 20 energías, 20 tonales, son los mismos que estamos leyendo. Digo, estamos leyendo porque no los terminamos de leer todos en el curso de lectura de códices, de lectura de Amochtli, ¿no? Recuerden que vamos a leer el Amochtli Borgia, hacer un tonal, el Amochtli Feyerabadi-Meyer y el Amochtli Borbónico, que viene su volatis, los señores del día, que también se divide en trecenas. Bueno, hermanitos, entonces, ya vimos aquí su regente, ya tenemos la trecena, ¿cuál sería su regente de
¿Cuál sería su regente de la trecena Semiquistle? Pues buscamos aquí. Cecipactli, Seocelot, Semazal, Xochitl, Seacal. Aquí está, miren, Semiquistle. Su regente es Tecusistecatl y Tonatiu. Su regente, Tecusistecatl y Tonatiu. ¿Vale? Tonatiu. Ya llevamos, ahorita vamos a buscar su regente de la veintena, que también está aquí en otro formatito. Miren, aquí están las veintenas. ¿Sí? Que si queremos hacerlo como una equivalencia, pues es como los meses, pero bueno. Entonces dijimos que él es de Panquetzalistli. Aquí está, miren, Panquetzalistli. ¿Qué quiere decir Panquetzalistli? Levantamiento de banderas. ¿Nomás vamos a levantar la bandera? No. Tiene todo un porqué y para qué vamos a levantarlo. Y recuerden que aquí en las clases, en todo el año, cuando cambia de veintena, les dedico una clase solamente para la veintena. ¿Qué podemos hacer en esa veintena? Cuando cambie de trecena, les dedico una clase solamente a la trecena. ¿Qué podemos hacer en la trecena? ¿Qué dice la trecena? ¿Ah? Muy bien. Entonces, su regente, su acompañante es Huitzilopochtli de Panquetzalistli. ¿Dónde está? Lo pusiste, amigo. Panquetzalistli, aquí está. Es Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es su regente. Y bueno, en ese Panquetzalistli celebramos el renacimiento del Huitzilopochtli, el 21 de diciembre, que algunos le llaman como el solsticio de invierno, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues para mí es una fecha muy especial por 7 años, vamos a trabajarlo, ¿no? Por 7 años, en lo que hay. Primero, el Gran Padre Universo, llegamos a los 52. Entonces, Huitzilopochtli es el regente. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo inicia la veintena de Panquetzalistli? Aquí viene, mire. Viene inicia el 17 de diciembre y termina el 5 de enero del siguiente año gregoriano. Y para nosotros fue muy especial esta veintena de Panquetzalistli que apenas terminamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hicimos los ejercicios del tercer círculo. El acecho, el florecer, era hacer ejercicios de cómo captar energía para nosotros. Apenas, nos falta el segundo. Y es más práctico el segundo que teórico. No, pero el primero es todo práctico. No. Es un solo concepto que vamos a poner. Por ejemplo, Zipacle, sé tú el principio de lo que quieras crear. Y ese fue también el primer ejercicio el último ejercicio que yo hice es, ¿qué proyecto? Mi Calmecaque, ¿no? Bueno, entonces, el 5 de enero, ahí está, su regente Huitzilopochtli. ¿Qué es Huitzilopochtli? El colibrí zurdo, el colibrí de la fuerza de voluntad. Así es que el hermanito, si algún día dice, no, pues yo creo que no voy a poder, a ver, tranquilo, tienes a Huitzilopochtli, pídele fuerza de voluntad, pídele, que te empodere, que dile de todo corazón, dame tu fuerza, quiero ser como tú, mi hermoso colibrí. Y dice el colibrí izquierdo, ¿y saben dónde todos tenemos un colibrí? Todos los que estamos aquí, todos los que estamos vivos, aquí está, nuestro corazoncito. Está revoloteando ahorita. A veces no le damos valor al trabajo que hace nuestro corazoncito, mire. Está revoloteando. Aunque estés durmiendo, él está trabajando. Aunque estés aquí, está trabajando. Por eso también se le llama nuestro colibrí izquierdo. Porque tiene la fuerza de voluntad, aunque tú estás roncando, él está trabajando.
El día que se pare ese colibrí, vámonos a las carnes frías y a buscar petróleo y oro en la tierra, ¿no? Por eso es súper importante Huitzilopochtli entenderlo de una forma metafórica. Hermanita Guadalupe. Abuelito, ¿tiene algo que ver en esta filosofía que una persona sea zurda? Puede ser, aunque también tiene otra parte del poder de ser zurdo, de nacer gemelo, ¿no? Sí, Puede ser. lo pregunto, abuelo, porque yo soy izquierda. Yo para escribir y para hacer casi todo soy izquierda. Entonces, pues tengo esa inquietud nada más. Una de las cualidades es que los que tienen esa cualidad, ese poder de poder trabajar, se les facilita más trabajar en el mundo material, en el mundo espiritual, los zurdos, ¿no? Son más diestros a lograr todos sus objetivos a los que no solamente utilizamos la mano derecha, ¿no? Mano izquierda. Sí, algunos activan los dos. Conozco a varios compañeros que escriben con la izquierda y lo escriben con la derecha. Inclusive practican con la izquierda. ¿Por qué? Porque se dice, si tú dominas estos dos, te facilita conectarte con la parte espiritual. Te facilita la intuición. Porque tiene un gran valor el desarrollar tu mano izquierda, ¿no? Y bueno, la filosofía de ser izquierdo es más también por el corazoncito. Se conecta, pero también tiene la hermosura del solecito en el solsticio, que se dice que son 3 días que el sol se detiene ahí, toma fuerza porque ha llegado al rumbo más al sur, de ahí ya no puede pasar más allá. Se tiene que regresar 21, 22, 23. De ahí renace, de ahí retoman esto lo de la Navidad, que el Sí. 24 nace Chuchito. Ujú. Pero realmente, de acuerdo a los registros de los textos apócrifos, Cristo nació en septiembre o en agosto, algo así, pero no es en diciembre. Sí, sí Pero lo pues leí. ustedes saben que la religión católica todo lo manipula para su conveniencia y dinero es dinero, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de otra cosa, ¿no? Pero sí es importante que nosotros entendamos, ¿no? Comprendamos. Recuerden que hay un grupo de WhatsApp y también Telegram donde comparten todos estos libros, los libros apócrifos, así se llama, algo así, documentos apócrifos, donde podemos consultar muchas cosas no tanto para saber más de la religión, sino para entenderlo y comprenderlo, cuál es el fin. No se les olvide, debemos de desconectar. Muy bien. Entonces, y aquí al mismo tiempo en este formatito ustedes pueden ver cuándo inician los años, a qué hora inician. Los años Tochli inician a las 6:45 de la mañana. Los años Acat a mediodía, las 12:45. Los días Tecpat a las 6:45 de la tarde, o sea, de un día anterior, lo que les decía hace ratito. Y los años Cali a las 00:45, o sea, a medianoche, a las 12:45. Le digo, el año más fácil para ver los tonales, él es el de Cali. ¿Por qué? Porque el Cali es apapachador, nos entiende más fácil. No es cierto, no tiene nada que ver eso. Pero bueno, recuerden que los días gregorianos inician a las 12 en punto de la medianoche. Y es donde se nos va a facilitar un poquito con los años Cali. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a Maestro, verificar. Sí, hermanito Pedro. medianoche entonces a las 12:45, maestro. Para los años ¿Cali? Cali. Ok, maestro, gracias.
que ya este 12 de marzo del 2025 vamos a celebrar el año 13 Cali y vamos a hacer la ceremonia justamente a las 12:45. Damos una ofrendita, agradecemos al año Tecpat que nos ha dado mucho y por todo lo que no nos ha dado y recibir al año, al nuevo ciclo de la casa. Muy bien. Ahora, vamos a buscar el Señor de la noche. Lo mismo vamos a buscar, hermanito, su tonal. Recuerden que él es Acatl, el hermanito es Acatl. Buscamos la energía Acatl. Ahí. Acatl. Y buscamos la veintena, Panquetzalisli. Sigue, 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 sigue. Tepeiluitl. No, síguele adelante. Ahí está. Panquetzalisli, aquí está. El Señor de la noche número 5. ¿No? ¿Quién es el Señor de la noche número 5? ¿Alguien lo sabe? Mictlantecutli, maestro. Sí, así es cierto. Mictlantecutli y su regente o su nahualito es Maestro. Tecolotl. ¿Qué más? Tecolotl. Van a decir, bueno, ¿y dónde lo están viendo? Ahorita vamos en el formato. Aquí solamente encontramos el numeral. Para eso nos tenemos que memorizar los 9 señores de la noche, los 13 señores del día, los 13 volátiles, los 13 regentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos en este formatito vamos a encontrar también la novena. ¿Sí? Recuerden que la novena es la energía que llevamos portando, un poquito oculto. ¿Por qué? Porque es un gran poder que tenemos con la novena. Para sanar o para hacer daño. Bueno, entonces, igual la novena, al igual que la trecena, así lo vamos a buscar. Miren, tenemos aquí que es el número 5, 4, ahí, 4, 3, 2, 1. Igual vamos a buscar el número 1. Su novena sería Seat. Seat. Ese sería su novena. Seat. Uno agua. Ahora este formato ya no. Permite. Seat. Entonces este formato ya no lo vamos a utilizar. Vamos con el siguiente formato donde están ya los nombres. Aquí está. Los señores de la noche. Dijimos que él es el número 5, ¿verdad? Buscamos 5. Aquí está. Macuil. Aquí está, miren. Señor de la noche, Mictlantecutli. ¿Qué quiere decir Mictlantecutli? El señor del lugar del reposo, ¿no? El señor del lugar del reposo. Eso quiere decir Mictlantecutli. Porque allá en Mictlampa, él es su territorio de ese lugar. Que la religión católica nos lo pinta como algo terrorífico. No, es un lugar donde tenemos que transmutar, tenemos que cambiar, tenemos que de una u otra forma vivir de diferente manera, ¿no? Que es Mictlantecutli. Su acompañante o regente, tenemos aquí Macuila, aquí está Tecolotl, miren, el tecolote, en español, tecolote. Ahora bien, vamos a buscar aquí la novena, su acompañante, dijimos su novena es Seat. Seat, aquí está, miren. Xutecutli. Ajá, su regente Xutecutli, que es el señor del fuego celeste. Xutecutli. Ya tenemos la novena, ya tenemos, ahora nos falta el señor del día. Aquí está, es este formato, los señores del día. Ay, ¿qué hice? Señores del día. Vamos a ver, aquí tenemos. Para buscar su señor del día debemos de tener en cuenta su numeral de su tonal. Dijimos que él es
Chicuey, Acat, 8 carrizos. Vamos a buscar el número 8. Está, mira. ¿Sí? Aquí está. Ándale. Tlaloc. Aquí está el número 8, miren. Ustedes ahí en su hojita ese Tlaloc. Señor del día, Tlaloc. Señor del día, Tlaloc. Su volátil, Cuautli, águila. Cuautli, su regente, Tlaloc. Tlaloc. Ahí está. Nos falta su rumbo cósmico. Bueno, el rumbo cósmico este ya no lo vamos a necesitar. Lo guardamos. Para el rumbo cósmico son los otros formatitos. Permíteme abrir este documento. Pero antes de pasarnos con lo otro, con hasta aquí, ¿alguna duda que tengan ustedes? Yo sé que ahorita posiblemente les surjan muchas dudas, ¿no? Entre más practiquemos, vamos a ir avanzando, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Sí, hermanito Maclaclio Yecat, lo escuchamos. Ah, buenas noches, Temastiani, Buenas hermanito noches, Rey. hermanito. Solo tengo una pequeña duda y a lo mejor no va al caso, ¿verdad? Pero no hay alguna explicación. No he tenido, sabes que yo, ahora sí, disculpe, soy TechPack, ¿verdad? Entonces me gusta mucho ver, ¿no? Los detalles, pero el detalle de los 4 cargadores de años, ¿no hay alguna explicación el por qué los abuelos decidieron solamente usar esos 4 cargadores? ¿O cuál sería el significado? Ujú. Sí, sí hay un porqué, hermanito. Porque, por ejemplo, los cargadores de Kali son los que llegan, en este caso, al número 3 de los 4 grupos. ¿Se acuerdan que yo les decía? El primer grupo de los tonalis es de 1 al 5. ¿Y cuáles son? El primero, Zipactli 1, Yeyecat 2, Cali 3, Cuespalin 4, Coat 5. ¿Quién queda en medio? Cali. Ajá, Cali. ajá. Vamos en el siguiente grupo. Miquistli, Mazat, Tochli, Entonces, Atl, Itzcuintli. Tochli ujú, queda en medio. Vamos ujú, al tercer grupo. Es una explicación. Hay más. Hay todo un porqué. Osomatli. El tercer grupo, Osomatli. Malinali. El número 3, Acatl. acá, ujú, También es un cargador. Ocelot y Cuautli. El cuarto grupo, Cosca Cuautli, Oli, Tecpatl, ya, Kiawitl y Xoch. ujú, ujú, Y tiene un porqué, porque están en el número 3 y porque están en medio, ujú. ¿no? Ok, Ese ok. es un porqué. Porque justamente representan, recuerden que el primero es lo material. Cali, ¿por qué Cali? La gran importancia que nos ponen a nosotros. Miren, necesitamos un cuerpo. Toshli, necesitamos nuestra fertilidad, nuestra ciclicidad, entender de que este cuerpo debe de trabajar con la ciclicidad, el cambio con la luna. Akach, está bien, tú eres cíclico, tú eres, tienes tu estructura, tu casa, pero viene el otro.
Tienes que aprender a vivir en comunidad, unido, protegiendo y protegiéndonos entre todos. El carrizo. A mí me encanta la energía del carrizo. Lo tengo en mi año. Mm. El carricito jamás. Y esa es una enseñanza y debemos de tenerlo presente. El carricito jamás envidia al que está a su lado. Él crece hacia arriba, sin perjudicar al del lado. El carrizo sabe convivir en familia, en comunidad. Les decía yo, en un grupo de carricitos hay carricitos chuecos, carricitos gorditos, flaquitos, bonitos, de todo tipo hay. ¿Y acaso no somos nosotros, no somos así? Sí. ¿No? Entonces nos enseña eso. Tecpatl nos enseña a ser luz, nos enseña a que sepamos nuestras raíces, porque nosotros no somos unos simples seres vivos. Tenemos raíces ancestrales, memorias ancestrales. Y que eso nos recuerde, eso es lo que nos hace sabios. Que seamos luz, que seamos, dice en algunos textos, que seamos una tea, una antorcha, que vayamos diciéndole, aquí vamos, los demás hermanitos, sígueme, miren, aquí hay conocimiento, ideas, pero también saber cortar. En el primer grupo viene más la parte material de la materia, que somos nosotros. En el segundo grupo viene más la parte espiritual con el conejito. ¿Por qué es más espiritual? Conexión con la luna, entender que nosotros no somos el único. Nosotros debemos de entender que convivimos con todos los demás. Carrizo es más lo emocional. El sustento, el carrizo es todo un sustento, inclusive es comida, también se come el carricito, los carricitos tiernos, se comen, se sacan ahí una infinidad de arte, los bastoncitos, por eso los bastoncitos se hacen de carricito, pero bueno, porque justamente el carrizo habla de las emociones, pero como el carrizo, su regente es Tezcatlipoca, habla más del centro de nosotros. Tecpatl. Forzosamente, tú te quieres transformar, es como que el grupo nahuálico, y nahuálico o grupo de los nahuales no quiere decir que, el que se transforma como un perro. No, nos habla para que tú te puedas transformar, puedas cambiar, necesitas estos tres que acaban de pasar, el cuerpo físico, espiritual, emocional, y ahora viene complementando con el cuarto grupo, ¿no? Que tienes que cortar con lo que no te ayuda, que tienes que tener mucho conocimiento, esa luz que tú necesitas, ¿sí? Y esa es apenas una parte, hermanito. Y se observa muy bien, si ustedes gustan, tienen el tonal machillo, el mal llamado calendario azteca, unan, unan Cali con Tecpat, Acatl y Tochitl, y hacen un cuadro. Ajá. ¿Y qué significa ese cuadro? El universo. Las cuatro esquinas del universo. Los cuatro rumbos, lo que decíamos hace ratito, los cuatro en nuestro cuerpo. Y bueno, es todo un. Y en los cuatro rumbos están representados lo que le acabo de decir. Luz y conocimiento, Tlahuiztlampa. Mictlampa, la transmutación, nuestras raíces, nuestros ancestros. Cihuatlampa, nuestras emociones, nuestra intuición, nuestra percepción.
Huizlampa, al rumbo sur, nuestra fuerza de voluntad para el cambio, para la transformación. Es hermosísimo, nuestros abuelitos no escogieron al azar, tiene todo un porqué y para qué en todo. Por eso les decía desde los saludos, desde Tlanestili, ¿por qué decir Tlanestili? ¿No? Todo tiene, los números tienen un porqué y para qué. Y no tan solo se refieren a lo matemático, no. Se refieren también a lo espiritual, la conexión con nosotros. Por ejemplo, los mayas quiché, y aquí en Guerrero, los Azuyú, no utilizan los cargadores de año, los que acá estamos estudiando. Utilizan Yeyecatl. En vez de Toshri, Mazatl. En vez de Acatl, Malinali. En vez de Tecpatl, Olin. Utilizan el segundo del grupo y tiene todo un porqué. Pero bueno, nos quedamos con el primero, ¿no? Para no confundirlos. Pero sí es interesante que cada pueblo tiene un porqué y para qué. ¿Por qué Yeyecatl dice? Porque eso me da vida. Zipacli, Zipacli es un poquito más lo acuático, porque cuando estamos aquí en el vientre de nuestra mamá, pues estamos ahí en el líquido del vientre de nuestra madre. Estamos en el agua. Salimos, Yeyecatl, Tlali, Tletl, fuego. ¿No? Y podemos seguirle más, ¿no? Pero pues ese es un poquito del por qué y para qué, hermanito. Tlazohcamati ¿No? Temastiani, ¿Qué muy, van, Donitzi? no queda duda que sí, que está hecho para el encontrarnos a nosotros mismos, esto, conocimiento, pues, sí. Sí, hermanito. Tlazohcamati. Sí, hermanito, y Canochi no Yolo. Y Canochino yo Y lo Temastiani. está hecho para encontrarnos y para empoderar. No para que nos diga el sistema, es que tú eres el producto del pecado original. Ah, nada de eso, hermanitos. Nosotros somos superpoderosos. Que nos hagamos que no, pues eso es otra cosa, es una decisión, ¿no? Bien, hermanitos. Pues busquemos su rumbo cósmico. Espero que puedan ver mi pantalla. ¿Sí lo ven de los rumbos? Porque luego les explico y ustedes no ven y pues tampoco me van a entender. ¿Sí se ve? Sí, se mire, sí, quema. Tlazocamati, Nogniwa, Tlazocamati. Busquemos el rumbo, hermanitos. Vamos a buscar ese que es Chicuelli. Bueno, a mí me gusta ocupar porque pues a lo mejor va a llegar un momento que ya ni necesitemos estos numeritos, pero por ahora para guiarnos un poquito más rápido, el número 8, aquí está. Aquí encontramos Acatl, que es el rumbo Tlahuizlampa, no. Está Coscacuautli, Cuespali, Malinali, Xochitl, Tochitl, no. Mixlampa, el rumbo norte, vamos a buscar el número 8. Aquí sí. Sí, Aquí está, miren Acatl. ¿No? Si se dan cuenta, tiene toda una correlación. En su trecena tiene a Semiquisli, su regente Tecusistecas, el del caracol. En, en su señor de la noche tiene a Mictlantecutli, Tecolor. Y aquí están. ¿Qué significan sus energías esto? Y él está aquí, está más relacionado aquí con esto. Si se dan cuenta, es una persona que en su tonal tiene un molcajit, un molcajete del sustento. Tiene a Centeuri. Él no le va a hacer falta sustento porque lo sabe generar. Pero ahí dice que es un sustento florido. ¿Y qué significa sustento florido con dos flores? En lo espiritual, en lo material, para que viva en armonía. Hay que dar un sustento, claro. Primero a mí me doy mi sustento. ¿Cómo? Con el conocimiento, con la práctica, con los ejercicios que yo haga. Me voy a reencontrar reconociéndonos que realmente somos una energía sagrada, lo que hace ratito les comentaba.
es una persona que le ayuda o ayudar mucho a la gente. ¿Por qué? Porque ahí nos pone el sustento, si se dan cuenta, un molcajit, molcajit, el molcajetito, y tiene ahí los tamalitos que representan el sustento. Pero encima de ese sustento tiene un bracito con garras, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, que le gusta ayudar, lo que decimos los mexicanos, échale la mano, ¿no? Ayudarnos. Pero ¿por qué tiene garritas la mano? Bueno, dice, ayudar es bueno, pero ayudar de más le haces daño a la otra persona. ¿Cómo? Pues se supone que una ayuda siempre es buena. No, de ninguna manera. Ayudar siempre, darle todo, no es bueno. Dice José, hasta la belleza cansa, todo con exceso hace daño. ¿Por qué? Porque lo vuelves inútil al otro. No, y principalmente lo hacemos con nuestros hijitos. No, mijito, no lo hagas, yo lo hago. No, ¿y por qué no le enseñas? Vente, mijito, ayúdame. Mira, ve cómo le vamos a hacer. Porque algún día tú vas a crecer, algún día te tienes que independizar y yo no soy eterno, prefiero enseñarte. Está la otra frase, enséñale a pescar, no le des el pescado. ¿Ah? Entonces, dice, lo que le dice en esta imagen, bueno, está bien que ayudes, pero no te pases de ayudar mucho. Mantente en armonía. Y eso lo tiene que en Shutekusi. ¿Se acuerdan en qué parte de su tonal tiene Shutekusi? Tezcatlipoca. No me acuerdo dónde, pero sí, en alguna parte tiene Shutekusi. Ajá. En su novena. En la novena. Ujú, En la novena tiene Shutekusi. ujú. Habla de estar en Ah, armonía. se fue a comer con unas amigas. Sí, entonces, es mantenerte en armonía. No siempre. No siempre vas a ayudar. No. Y eso se le puede recomendar cuando veas el cielo azul, ese te va a recordar, ahí está Xutecutli. Cuando amanece en la tarde, ahí está Xutecutli. Vea, nos está recordando, hoy que amanece, mantente en armonía, en equilibrio, o no te vayas hasta los extremos, muy bueno, muy malo, no. Sí. En la tarde, dice, ¿cómo fuiste? Porque te está preguntando, si tú te pones a observar todo a tu alrededor, te está preguntando, hoy, ¿cómo viviste tu vida? ¿Fuiste justo contigo mismo y con los demás? Siempre empieza por ti, todo por ti. ¿Cómo lo viviste? Y ahora, ¿cómo lo vas a vivir en esta noche? ¿Cómo? Sí, porque vas a soñar y vas a soñar. Recuerda, ¿qué sueñas? ¿Ah? ¿Qué sueñas? Muchos de nosotros somos diferentes tipos de soñadores. ¿Se acuerdan que en una clase veíamos? ¿Qué tipo de soñador eres? Lo que llegamos a detectar son 5 niveles de soñadores. ¿Ah? Debemos de ser como el quinto soñador, que recuerda. Sí, es correcto, hermanito. Yo lo kiawich. Requerimos desaprender para conectar con nuestros ancestros. Sí. Entonces dice, ¿qué rumbo cósmico es? El hermanito, su rumbo cósmico es Mictlampa. Aquí está, mire. Mictlampa, el lugar de la transmutación, el lugar de los ancestros, elemento tierra, donde moran y descansan los abuelos, el color negro y blanco, color de la sabiduría. Es el rumbo Mictlampa, ¿no? Aquí tiene una ofrenda. Este es un espejo, pero es nuestra energía interna. Es hacer una introspección, es hacer una evaluación para la evolución de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa en ti? Dice, tú eres un espejo y entonces te reflejas en todos los demás. No, mira ese. Y nos ha sucedido que empiezas a criticar al otro porque ves los defectos en el otro, tus defectos. Somos espejos. Ojalá hayan hecho el ejercicio que les decía, abracen un arbolito.
Sientan su vibrar. Los arbolitos son grandes maestros, nos enseñan. Ellos cambian de follaje, de hojas, y al cambiar de follaje, de hojas, retoñan, crecen. Dice, entonces tú como humano, ¿por qué no cambias de follaje? Ah, pero pues yo no tengo hojas. Ah, pero tienes pensamientos, tienes emociones, tienes hábitos. Eso puedes cambiar. Y al cambiar tus hábitos, al cambiar tus pensamientos, al cambiar la concepción que tienes en la vida, eso te va a ayudar a que crezcas espiritualmente, que crezcas como persona, pero sobre todo que entiendas que en ti radica, que de tus decisiones están los resultados. Y no te quejes, es que me fue súper mal. No, a ver, a ver, a ver. Es que la culpa lo tiene mi mamá, la culpa lo tiene mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi jefe, mi presidente y mi presidenta ahora, ¿no? Pues que tienen la culpa el sistema. No, 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 no te hagas la víctima. A ver, no te me victimices. Tú tomaste la decisión. ¿Acaso la presidenta vino y te dijo eso? ¿Acaso los que controlan el mundo te dijeron eso? Que si te dejaste manipular, también acéptalo, ¿no? Entonces es lo que nos está diciendo, es ese espejito. Verte, hacer una introspección, una evaluación. Y si se dan cuenta, tiene un puntito rojo. Toda esa evaluación, hazlo desde el corazón. Cuando todo lo haces con amor, tienes buenos resultados. Que todo ese cambio brote del corazón. La base tiene una cuerdita, que lo está sosteniendo esa cuerdita, ¿no? De color blanco con negro. Que justamente la cuerdita representa nuestra vida, nuestra fuerza de voluntad, ¿sí? Se dice que nuestra vida es como una cuerdita. Lo vamos pintando de rojo, de negro, de verde, dependiendo de lo que le impregnemos a nuestra vida. O de azul, color turquesa, color jade. La fuerza de voluntad, la transmutación, todos los colores que queramos pintar, el color amarillo, la sabiduría, ¿no? Entonces todo eso. En la parte de arriba también tiene justamente otra cuerdita. Dice, la base de tu autoconocimiento, la base es la transmutación con el corazón. Pero también la base es tus pensamientos, disciplinar tus pensamientos en esta vida, que esta cuerdita, que es tu existir. Y en la base de la cabecita, como cuadradito, como conito, está Malinal. Que tus pensamientos, tus proyectos estén encaminados a lo más elevado. Y debe de ser medicina. Y cíclico. Malinali es la ciclicidad también. Ser medicina, entender y comprender los ciclos que tenemos en nuestro existir, que no siempre jajaja, jejeje, no. Va a haber momentos que se hay que apechugar el pecho, decimos, pues ni modo, es que me salieron malas cosas, sí, pero no te la vas a pasar todo el tiempo llorando, mi hermano o mi hermanita, no. Aceptar, sí tuve parte de la culpa, pero vamos, mientras esté respirando, tengo que seguir luchando. Esto no es el fin, ni siquiera la muerte es el fin. ¿No? Fíjense, ahora tenemos la otra bandejita, el otro contenedor, todo de color blanco, con un circulito que es la fertilidad. Sí, dice, fertilízate. ¿Y cómo me voy a fertilizar yo? Pues con todo lo bueno de la impecabilidad, siendo honesto conmigo mismo, siendo empático, siendo compartido, siendo agradecido, haciendo lo que yo hago en todos los ámbitos de mi vida, con pasión, con entrega. Si tengo que enseñar, sí, tuve que ir a trabajar con mis niños, entrenamos para el fútbol,
porque mañana nos vamos a jugar fútbol en un pequeño torneo de zona, y tuve que ir a hacer compras, y tuve que acompañar a mis hijas, a mis hijos de aquí para allá. Sí, pero es parte de tu responsabilidad. Híjole, y tengo que darles clase a mis alumnos, les dije que a las 8:30. Sí, pero si lo vas a hacer, hazlo con pasión, con amor, que ellos sientan el amor que le tienes, lo que le estás enseñando. Sí, no lo veas como, ya que me queda. No, 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 hazlo, es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, una persona que se apasiona por lo que hace. Nos dice que cuando vivamos este día 8 Carrizo, realmente nos apasionemos siendo líderes, compartiendo conocimiento, siendo sustento, creciendo hacia arriba, no haciendo daño a los demás. Y hay muchos que hacen daño, nosotros tampoco podemos seguir ese camino, ¿verdad? Y en la energía de arriba, hermanitos, fíjense, desde dónde renace este ser, desde un atecocoli, desde el agua, desde Tecucisteca, ¿no? A veces no creemos que nosotros nacemos desde el verbo. El verbo tiene poder. La gran mayoría, si no es que el 97, nosotros, la gran mayoría de los humanos, fuimos concebidos porque nuestra mamá y nuestro papá decidieron tenernos nosotros. O por lo menos, en ese momento, ellos se pusieron de acuerdo e hicieron el amor. Y se dijeron cosas hermosas, cosas bonitas, ¿sí? Pero a lo mejor también en esas cosas bonitas estaban enamorados, estaban contentos en ese momento, y pues dijeron, pues ojalá tengamos un bebé, ¿no? Pero el otro 3% puede ser que sea, puede ser que sea una violación o algo que la mujer o el hombre no quería, ¿sí? Por eso dice que es del verbo, pero también nos habla de que nosotros, aquí viene, debemos de renacer. Este personaje, si se dan cuenta, está en este Atecocol, ¿no? En este renacer del Tecucisteca. Y este personaje está sentadito, acomodadito, tiene un tocado muy hermoso, pensamiento de medicina, y tiene un pequeño lesna de hueso, es de hueso, ¿verdad? Dice, bueno, yo sé que me va a costar trabajo lograr mis objetivos, armonizarme en todos los ámbitos de mi vida, pero es posible. Eso me va a hacer florecer. De eso voy a obtener flores. De las flores voy a obtener el néctar, lo más delicioso, que es la sabiduría. Voy a obtener la medicina, ¿no? Y aquí, miren, en la puntita tiene una cuentita verde, amarillo, tiene una flor y tiene otras dos cuentitas la verdad. De la verdad, no las rueditas como la ciclicidad de la verdad, porque está en circular, porque tienes que vivir un ciclo para obtener tu verdad y practicar lo que les decía, ¿no? En los ejercicios que hicimos. Ustedes tienen la decisión de que si hago el ejercicio, voy a obtener mi verdad, no la verdad del maestro Yagos, que diga, no, es que si tú haces esto, te vas a volver. No, 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 no. Hazlo y tú vas a obtener tu verdad. No quiero que repliques mi verdad, no, porque son diferentes circunstancias, las mías y las tuyas. Son diferentes necesidades, claro, pero tienen un fin. ¿Para qué y por qué? ¿No? Entonces, hermanitos, pues es un poquito la lectura del tonal que podemos encontrar aquí, a la vez que decirle, pues el hermanito, al ser Acat, está potencializado para poder trabajar con el liderazgo, trabajar en equipo. Al ser hueco el carricito, pues no tiene que conectar más con lo analítico, son muy analíticos, son muy
inteligentes también los carricitos, pero como están huequitos, como que piensan más, no conectan con las emociones, ¿sí? Tecusistecas y Tonatiuh les empodera en su trecena de Semiquistli entender la ciclicidad de la vida. Tonatiuh, la luz, el calor, el entendimiento, la sanación. ¿Por qué sanación? Porque el Tecusistecas, el señor que porta el caracol, con el caracol podemos sanar, podemos armonizar a una persona. Decimos, es que a veces llegan hermanitos y dicen, me siento desesperado. Es que fuimos ahorita, sin querer encontramos a alguien que falleció, le dispararon y sí me siento desesperado, no sé qué hacer. Podemos tomar nuestro caracolito y pedirle al abuelo Yeyecat, al abuelo Viento, y aquí en su pecho, primero decirle, tranquilízate, estira tus bracitos y agarramos nuestro tecocol y le vibramos cerquitita, lo más cerca que se pueda, sin lastimar a la hermanita o a la hermanita, en su pecho. ¿Sí? Vamos a decirle, cuando tú sientas la vibración, esa vibración de la tecocoli conecta con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu. Dile, abuelo viento, libérame de todas estas tensiones, de esta energía negativa. Se voltea y le das con el tecocoli, igual que se despegue esa mala energía. Los ahumas con pericón, que es para limpieza, armonización con copalito, tabaquito. Tabaquito si es un aire oscuro, aire negro, aire de algún muertito, con eso se sana, ¿no? Es esa parte, los que tienen tecusistecas, panquetzalistli, le gusta hacer los logros, ¿no? Y agradecer, que los agradezca. Huitzilopochtli para generar precisamente la fuerza de voluntad, ¿no? Que trabaje con eso. Y el señor del día, Tlaloc, pero también Tlaloc como, como regente. El hermanito tiene conexión con la lluvia, con la fertilidad. Justamente por eso aquí también aparece este bracito que quiere decir, ¿no? Que fertiliza, que da su conocimiento, que ayuda a los demás. Pero debe de cuidar mucho esa parte, la de armonización, porque también la lluvia tiene sus rayos, sus centellas, destruye también la lluvia, tiene a Tlaloc. Se dice que los que tienen Tlaloc, y tiene doble vez, Tlaloc, son muy temperamentales, pueden ser muy cariñosos, muy amorosos, muy hogareños, pero de manera desequilibradamente que vivan, sin armonía, son muy temperamentales, muy temperamentales. Y el águila le recuerda al águila que vuele alto como su volátil, que aprenda al cambio de quitarse las plumas, el gran poder que tiene el águila. Y los que tienen el águila justamente es liderazgo. Acá, Tlahuizlampa, águila representa el sol también con Tonatiuh, ¿sí? Y precisamente su novena tiene a Mictlantecutli, bueno, la conexión con su trecena y su novena. Es una de las personas que entiende que debe de cambiar, que comprende muy fácilmente la ciclicidad de la vida, ¿no? Y pues su rumbo cósmico, pues es de Mixlampa, puede trabajar mucho con la ensoñación, con Mictlantecutli, con Tezcatlipoca, lo tienen Acatl. Bueno, pues hermanitos, se les 8, el número 8. El número 8 es el rumbo número 8, octavo rumbo. ¿Se acuerdan? Que nosotros somos el séptimo rumbo. Tlahuizlampa 1, Mictlampa 2, Cihuatlampa 3, Huizlampa rumbo sur 4. 5, Ilhuicatlampa 6, Tlaltictlampa, la tierra. 7, nosotros. ¿Y el 8?
Es el rumbo espiritual nahual, muy empoderado. Chicuey, Chicotic, Wanyeyi, 5 y 3, los dos números sagrados, el número 5 y el número 3, que representa la sangre. Yes. Y empezamos a conectar, ¿no? Denme la oportunidad, en estos días estoy escribiendo todo eso que les explico de los números y se los comparto. ¿Para qué? Para que vayamos aprendiendo y porque para eso estamos estudiando esto, para hacer un tonalámatl. ¿Sí? Yo no pretendo, como siempre les he dicho, ser la vaca sagrada que algunos dicen, no, es que yo solo debo de saber yo, ustedes no, no. A mí me interesa que ustedes aprendan a hacer un tonalama. Allá desde donde están, ustedes lo empiecen a practicar con los demás hermanitos, porque esto es para liberarnos. Es un arma, es una herramienta para el despertar de conciencias, para la liberación de ese dominio que nos han sometido, porque una persona libre en el pensamiento, libre a través de las leyes, y si se empodera otro poquito, cuidado, es un peligro para el sistema, pero hay que ser estratégicos, vamos así, miren, fluyendo, fluyendo, ¿sí? Algún día, sin necesidad de guerras, proclamaremos el territorio y el lugar que nos corresponde, con la inteligencia, con la espiritualidad, con el empoderamiento, pero teniendo las herramientas, no solo exigiendo. Pues hermanitos, este es el tonal. Sabemos que nos hizo falta muchas cosas explicarle, pero este es un ejemplo que hicimos para poder trabajar, para poder realizar un tonalama. Yo sé, y los entiendo perfectamente, los que apenas se van integrando pueden decir, híjole, pues es mucho trabajo. No se preocupen. Es un trabajo muy hermoso que si nosotros, hermanitos, lo empezamos a practicar con amor, con paciencia, primero paciencia con ustedes mismos, con ustedes mismos. No se den de coscorrones, no, que no estuviste en la clase, no te acuerdas. Tranquilos, tranquilos. Por eso les decía, hacer un tonal es todo un trabajo. ¿Sí? Ahora que si nada más quieres para el negocio, a ver, fórmense 100 personas. Cada uno de 100 pesitos les voy a leer su tonal, imagínense. Vienen cayendo las monedas. Pero no se trata de eso. Es algo más sagrado esto. ¿Sí, hermanitos? Bueno. No sé si quisieran alguien que tuviera un comentario o alguna duda, y si no, de mi parte, sería todo. Y vayamos poniendo en práctica esto. Yo les recomiendo en la madrugadita darle una revisada. Agarren un tonal y órale, hacerlo. No hay de otra. Es sí o sí. Tenemos que practicarlo para aprender. Y justo en la práctica te salen 1.000.000 de dudas. No te salen dudas cuando no lo practicas. Sí, qué bonito, pero hasta ahí. Pero lo practicas, ¿sí? Hermanita Ana, y enseguida el hermanito Josh, los escuchamos. Caso Camati Temastiani, bueno, igual. Pues una vez más, pues sorprendida de la lectura de Tonal al conocer a esta persona, que precisamente yo estaba haciendo aquí también números, cuentas, y que precisamente él fue el hijo número 8, con una conexión fuerte con Tlaloc, porque le cayó un rayo. Tenía una conexión y efectivamente le gustaba mucho ayudar a la gente. Digo le gustaba porque ya no está en este plano existencial.
Y y pues sí, pues realmente era un líder. Era un líder viendo todas esas cualidades que a pesar de no haber tenido todo esta sabiduría, este conocimiento, pues eh, a través de esta lectura pude ver no solo sus defectos, sino también las virtudes que lo empoderaban y que a pesar de no tener esta sabiduría, pues se podía ver esa parte, ¿no? Como Akat, pues también todo eso que mencionó, pues veo la importancia de ver también esa parte de esa sombra, de esa falta de equilibrio en mí misma, ¿no? Porque considero en este momento que tener esa oportunidad de conocernos a nosotros mismos por medio de el Tonalama, pues nos da, usted habla del Nahual, y en este momento para mí, desde mi Neltilistli, desde mi observación, el Nahual es la forma que tenemos de empoderarnos y de evolucionar en todas formas a través del Tonalama. Y pues me siento agradecida con pues con esta, una vez más, con otra clase que nos da, y pues pues no sé, sí me quedo muy reflexiva, pues ya que también estaba diciendo, pues intencioné una velita, ¿no? Para que, como usted dijo, cuando usted dijo que no solamente nos sirve en la vida, sino también después de la vida. Entonces, pues la intencioné para que si acaso pudiera llegarle esa luz que tal vez necesite para para seguir dando pasos, y pues también para los que estamos aún en este plano existencial, como ya le decía, ¿no? Pues Tonalama es un gran mensaje de los ancestros para mí, desde mi punto de vista, Mineltilistli, para poder llevar a la práctica estos ejercicios, para poder tener esa transformación. Como ya bien lo dijo usted, pues practicar ese nahualismo para poder evolucionar y pues dejar una semillita sembrada. Tazo kamati temastiani. Y Kanochi no yo. Canochi no Yolo no Ignitzen de todo corazón. Y pues, qué mejor satisfacción que servir a los demás, ¿no? El servir nos enaltece, nos engrandece. Y pues es eso, hermanitos, ¿no? Trabajar Tonalámatl es enseñarle al otro hermano que se pueda conocer, que sepa sus poderes. Pero ojalá los puedan ustedes al inicio de la lectura de este tonal decirles lo que les decía. Recuerden que hay aparatos, hay sistemas que nos controlan y a veces es difícil desconectarse, pero no es imposible. Hermanito Josh, lo escuchamos. Hola, Sokamati, Temashani, saludos a todos compañeros. Temashani, yo solo tengo una duda con respecto a mi tonal. El día que a mí me hizo la lectura un abuelito allá en Guanajuato, me había dicho que yo era Tepaxen y me había leído pues lo del cuchillo de obsidiana y cómo esa energía trabajaba conmigo. Sin embargo, investigando pues ahora sí que en otras fuentes, puse para la fecha que nací yo, es del 31 de agosto de 1993, y me había dado que soy 11 Tochtli, pero que mi trecena sí es Tecpac, y me decía que mi año solar sería 7 Cali. Pero bueno, mi duda es, el nombre que me había dado ese abuelito al decirme Tepaxin era por el que la trecena es Tecpac, y qué significaría, o sea, entonces mi tonali que sería Tochtli 11, o sea, cuenta diferente o cómo lo puedo yo interpretar. Es por la correlación de la cuenta.
incluso es por el inicio del año, del ciclo. Yo en este curso les decía, hay hermanitos que inician el año el 12 de febrero. Nosotros el 12 de marzo. Algunos lo inician en enero, algunos lo inician en octubre, pero cada quien se fundamenta, ¿no? Inclusive, en este caso, yo hacía una prueba con la cuenta continua. Yo sale mi tonal, 9, 9 o 0. Y sale, y mi trecena es semiquisli en la otra cuenta, semiquisli. Y 9 o 0, aquí quedo justamente, ¿no? Esa es la trecena en la cuenta de la cuenta continua. Al mismo tiempo, en mi tonal, que es ahorita, que manejo con esta correlación, soy CEO celos. CEO celos, aquí estoy, mire, en la trecena de CEO celos. Pero sigo en mi clampa. ¿Qué quiere decir? Tonalamat, no, el tonalamat no se equivoca. Son las energías que tenemos. Por eso cuando hacemos la siembra de nombre, yo les decía, escojan un nombre de su tonal. Cualquiera de estos nombres. No sé qué. La verdad, le mentiría si le dijera, el abuelo lo agarró de la trecena. Le mentiría decirles que no sabría qué es lo que lo motivó el abuelo de que le diera el Setecpatzi, ¿no? No sabría, él tendría su propia concepción, posiblemente lo deduciríamos, pero no sabríamos realmente qué es lo que le quería comentar. ¿Por qué? Porque justamente algunos retoman la trecena, algunos la veintena, pero bueno, cada uno tiene su propia concepción. Yo le puedo decir, bueno, entonces puede portar la de Tosh. Pues cómo se sienta uno también. También era la misma situación de un hermanito. Dice, oyes, ¿por qué en la cuenta que tú manejas sale mi tonal que soy Cuautli? Ah, un hermanito, algo así, no, Tochli, Ome Tochli. Pero en la otra cuenta creo que era Iscuintli o Cuautli, algo así. Le digo, bueno, mira, hermanito, yo no puedo descalificar el trabajo de los demás. Yo respeto. Y ante todo, el respeto. Entonces dice, ¿usted qué me recomienda? Mira, yo te puedo decir, no, es que la cuenta que manejo yo es la mejor. No, tampoco te puedo decir. ¿Tú cómo te sientes? ¿Como Cuautli? ¿Como Iscuintli? ¿Como Xochitl? Porque de otras cuentas le dijeron Xochitl. ¿O como Ometochli? Me siento más como Ometochli. Ahí está. Tú eres el que decide, y yo no. ¿Por qué? Porque tú vas a trabajar las energías. Lo mismo esto le puedo decir, ¿no? Depende mucho de cada uno de nosotros, de retomar el nombre que nosotros necesitemos portar, ¿sí? Solo autorreconocernos, porque la finalidad del Tonalamatl es eso, de darnos poder a nosotros, no darle poder a otros para que nos manejen, no, autoempoderarnos. ¿Sí, hermanito? Sí, sí, Temashani. Y mire, de hecho, fíjese que cuando él me hizo la lectura tenía unos libros, o sea, como hojas que tenían esas mismas imágenes como lo que estamos viendo ahorita y yo veía cómo él hacía la lectura con las puras imágenes y podía sentir esa energía, o sea, de cómo los ancestros hablaban a través de él y pues cuando me dio esa palabra, pues sí conecté, sí me llegó y digo, tal vez puede ser eso, o sea, como lo que usted nos dice, o sea, cuando pues digo, en este caso, como vamos a ser los que vamos a trabajar la energía, o sea, pues, o sea, cómo lo vamos a trabajar, cómo vamos a procesar eso y para mí ha sido pues algo bueno. Y por ejemplo, ahorita buscar en otras fuentes y que me salga, por ejemplo, Touchly, me hace pensar, no, pues incluso es algo nuevo y hasta lo siento muy acorde a mi energía como TechPack.
que es de constante cambio y de esa transformación. Entonces, incluso aprender de ese tonalama, de saber, ok, bueno, aquí me sale que es esto, pues, ¿qué puedo aprender de esa energía, no? O sea, ¿cuál puede ser mi aprendizaje de esta nueva experiencia? Es cuestión de autoestudiarnos y pues, como les digo, empoderarnos nosotros, ¿no? No nos queda más que hacer eso. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues Tlazocamati Miek, y les agradezco infinitamente que nos haya acompañado el día de hoy. Nos vemos el día viernes, ¿sí? El día viernes estaríamos viendo nuevamente esto, Tonalamatl. Veríamos ya cómo ver lo de las horas, el regente y el día, ¿no? El paso a paso, pero solamente vamos a usar los formatitos, ir explicándole uno por uno, paso a pasito, ¿sí? Este es un ejemplo un poquito, cómo manejar estos formatos. La recomendación, tarea, impriman sus hojas, ténganlos impresos, es más fácil manipularlos. Y pónganle sus notitas ahí, rayas, ¿para qué utilizo esto? Y esto. Tlazocamati, maestro. Tlazocamati, Mati Tlazocamati, Mosehuica, Tlazocamati, Dios. Tlazocamati, Mati Mosehuica, Tlazocamati. Tlazocamati.